Oculta. Muy bien, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Veo Ocultas. Les saluda Racelic Bertrán. Es una bendición acompañarles ya también en la compañía de Frederick Goodman. Freddy, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a Veo Ocultas. Todo muy bien, excelente. Perfecto. Hoy el tema que nos convoca se titula Jesús no fundó el cristianismo, como una afirmación directa al desarrollo del tema del día de hoy. Y es interesante que uno trate este tema porque, por ejemplo, dentro de las corrientes de ateos, hay muchas, llamémosle, frases o juicios o burlas o ¿qué otro calificativo le puedo dar? O interrogantes válidas también en muchos casos sobre posturas que se adjudican al cristianismo como tal, y en este caso, pues por ende a Jesús, ¿no? Que en realidad no tienen nada que ver, como alguien ponía una vez, ponía dos columnas, en una decía, robó, mató, pero creía en Jesús, no fue al infierno. Por otro lado decía, era bueno, no robaba, hacía bien las cosas, pero no creía en Jesús, se fue al infierno. Entonces, por ejemplo, le comentaba ahí, lee el Pista y Sofía o Evangelio de Valentín a ver si es cierto eso. Si es cierto eso que está diciendo. Entonces, Claro. en realidad, lo que hoy queremos tocar y que Freddy va a desarrollar es esta visión que nosotros tenemos posicionada, no digamos la de la Iglesia Católica, que Pedro es el fundador, ¿verdad? De la Iglesia Católica, la que fundó Jesús a través de Pedro y etcétera, y que es la verdadera iglesia y N cantidad de cosas. El tema es, Jesús no fundó el cristianismo. No sé si será importante primero definir qué es verdaderamente cristianismo o, en todo caso, si sería mejor comenzar, Frederick, por esta frase, ¿qué se quiere decir con que Jesús no fundó el cristianismo? No sé por dónde tú consideras que es más importante comenzar o si hay otro punto donde tú consideras que es importante arrancar. Bienvenidos a Veo Ocultas. Solo me voy a meter a mi Facebook mientras Frederick arranca para los que quieran Yo hacer. también tengo que poner a compartir. Será que lo vayas poniendo en el Facebook yo también, porque hay algunas personas que también les gusta verlo en directo. Correcto. Ok, entonces voy a poner ya que editar, compártelo. Editar privacidad. Te lo comparto. ¿Te tagueo en la transmisión o...? Pues aquí estoy mirando tu canal, a ver. No, ¿cómo inició el 2024? Todavía no me aparece tu canal. ¿Cómo es? Freddy Angels, ¿cuál es la...? Sí, cualquiera de los dos. Bueno, aquí está Frederick Goodman. No. No sé, no. Bueno. Freddy. No, vamos a ver. Angels. Vamos a ver, me parece aquí como Angels. No, no quieres aparecer como Angels. Como Demon, tal vez. Vamos a ver. Puede ser. Es la otra cuenta que tiene, ¿verdad? Sí, uso dos. Ahí está. Bueno, ahí está, ya te tagué. Espero que te salga ahí en tu... Listo, arrancamos entonces. ¿Por dónde vas? Bueno, Adelante. el punto para empezar es entender que Yeshua, ¿sí? Joshua, o si le quieren llamar Jesús, no tenía ningún interés en crear ningún tipo de religión. Él venía con unas ideas bastante claras y se encontraba dentro de la cultura judía con el problema del radicalismo religioso que tiene la tradición judaica, ¿no? La tradición judía. Podríamos decir que los hebreos, en especial el pueblo de Israel desde la antigüedad, tenía la característica de cuando se trataba de cuestión religiosa eran bastante tercos, pragmáticos, esquemáticos. Y bueno, podemos ver esas características en muchas religiones, ¿no? Y esa es una de las cosas... Con este concepto, está escrito y no salen de lo que está escrito, ¿no?
¿El qué? Y eso es una de las cosas que yo quisiera también preguntarte a la par de esto, para que vayas desarrollándolo paralelo. Es que también hay muchas corrientes eh, cabalistas y algunos judeos mesiánicos que dicen, sí, Jesús vino, o sea, Jesús era judío, caminó como judío, respetaba la ley, respetaba la Torá. Entonces la pregunta es, ok, Jesús no vino a fundar ninguna religión, pero Jesús también vino a seguir el judaísmo, o hay algo que diferenciado practicaba realmente los preceptos como la mayoría divulga, era un rebelde de la Torá como tal. Este tipo de cosas también es importante ir desgranando para Freddy. Adelante, o sea, solo te lo dejo así para que cuando consideres vas haciendo ese paralelismo. Lo que pasa es que, para empezar, él no tenía ningún interés en ir en contra de la ley. Y cuando hablamos de la ley, hay que entender que estamos hablando en estricto rigor ley. Quien no sabe lo que es una ley, que se mete a internet y mire etimología ley, para que vea de qué es la ley. No tiene nada que ver con una cuestión cultural o las interpretaciones que la cultura israelita y posteriormente, concretamente, ramas del judaísmo hayan interpretado como ley. Eso ya es una cuestión de cómo ellos asumieron, ¿sí?, que se debía entender y practicar una serie de cosas que se mandaron a hacer. Primero estaba la ley, que es ley en sí, busque cualquiera que es la ley natural, derecho natural, y después, lógico, los 10 mandamientos, y después está lo que son una serie de regulaciones relativas a la administración de un país, de una nación, que en el interín contenían una serie de elementos que están relacionados con el subconsciente y el comportamiento humano. En realidad se trataba de eso. Entonces, Yeshua no tenía ningún interés, Jesús no tenía ningún interés en entrar en contradicción con la ley, porque Dios es la ley. Y eso lo puedes buscar si buscas cualquier libro de derecho. Desde el principio van a empezar a mencionar a Dios y no tiene nada que ver con religión. ¿Por qué? Porque si no fuese por Dios no existiría el derecho entre los seres humanos, ¿no? Entonces, él no tiene ningún interés en violentar la ley. Lo que sí tenía interés era dar una explicación distinta de todo lo que eran las regulaciones del sistema judicial del pueblo hebreo, o sea, lo que llamaban las mitzvot o las ordenanzas. Entonces, tenían 603 ordenanzas, pero si uno se explaya puede llegar a casi 1000 en general, ¿bien? Que al final solo es atadura si no entiendes que se está hablando del comportamiento y la psicología humana, o sea, está hablando del subconsciente. Entonces, por ese lado no tiene ningún problema. El asunto es que cuando tienes que tratar con una persona religiosamente terca, es mucho más difícil introducir un elemento diferente y por encima de todo tratar de crear una amplitud de conciencia. En una sociedad, por ejemplo, como la griega antiguamente, Jesús tenía menos conflicto, podía hablar de otro tipo de cosas, pero si vemos incluso Pablo, cuando quiso hablar sobre temas como la resurrección, se rieron de él. ¿Por qué? Es decir, para ciertas cosas eran mucho más abiertos, para otras ya les parecía exagerado, ¿no? Lógico, también hay que ver qué significaba la resurrección de los muertos, ¿no? Y el concepto del alma se fue introduciendo lentamente con Sócrates y Platón, porque antes de eso no se entendía necesariamente algo que fuese paralelo al mundo material. Si nos vamos al mundo de las culturas orientales, también tenían otra forma de ver las cosas, pero a lo mejor no podrías introducir la cantidad de elementos que introdujeron estos, llamémosle ángeles, con Moisés, que son útiles a la hora de ser, digamos, abogado, notario, administración de cuestiones legales, como dijo Pablo. ¿De qué nos sirve a nosotros ser judíos? Pues dice, de mucho, porque a nosotros nos fue dada la palabra de Dios. Quiere decir, a nosotros nos fue dada la administración de los temas de ley. No obstante, nadie practica eso, ni siquiera los abogados hoy día, sean judíos o no, judíos raciales o judíos religiosos, no aplican nada de eso, porque no entienden, porque toman las cuestiones de la ley y las llevan al ámbito de la religión. Y esto no tiene nada que ver con religión, tiene que ver estrictamente con ley per se. Vamos a la definición estricta. Ley, ¿sí? No tiene absolutamente nada que ver con una cuestión religiosa. Bien.
Eso por un lado. Ahora, lo otro es el interés que tenía Jesús era de despertar conciencia, que la humanidad entendiese que todos somos uno, lo que venimos hablando hace años. Comprender que el amor está implícito en cada experiencia que estamos viviendo en todo momento. Y por encima de todo, que el universo no es real. Así que partiendo de estas premisas, de esta comprensión, ¿cómo nosotros abordaríamos nuestra experiencia de día a día? ¿Cómo veríamos la vida? ¿Cómo veríamos nuestras expectativas? ¿Cómo veríamos nuestra interacción con nuestros semejantes? ¿Y cómo entenderíamos nuestro propio rol o participación dentro de la vida, de la existencia, ¿no? De modo que el conflicto estaba primeramente en cómo, bueno, o digamos que la parte compleja es cómo das a entender esto en una sociedad. Podríamos decir, hoy día algunas personas podrían entender de lo que estamos hablando, pero porque ha habido antes un antecedente. Llevamos desde la época, desde los años hippies hasta hoy, que se ha hablado mucho de temas de conciencia. Sí, a lo mejor se ha mezclado un poquito con algunos temas un poco, valga la redundancia, sacados de contexto o exagerados sobre la espiritualidad o el espiritualismo y la nueva era, y a veces como que se desborda y ya entra la exageración, ¿no? Y entra a otros ámbitos. Pero de todas maneras algunos podrían entender de lo que estamos hablando. No obstante, tenemos que entender cómo era la forma de pensar del mundo hace 2000 años, cómo era la forma de pensar del mundo hace 3000 años. Cuanto más vamos hacia atrás, incluso hasta hace 6000 años, encontramos que era la lucha por la supervivencia y la lucha del más fuerte. Gente cavernícola, donde casi nadie sabía leer o escribir, donde nadie estaba pensando en el concepto de mi prójimo. O sea, ¿qué prójimo ni qué prójimo? Sí, cuando todos estaban buscando por su propio beneficio. Por eso Jesús fue sarcástico al decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué prójimo? Si ni siquiera se amaban a sí mismos. Ellos no entendían el amor, ellos no entendían el concepto del amor. Hoy día nosotros, ¿cuántas veces hemos mencionado también en temas anteriores, años atrás, sobre las distorsiones de lo que en sí significa el amor? ¿Cuánto más en ese entonces ellos iban a entender el amor de qué? Fíjate, ahora podríamos decir, bueno, conoces a una persona, te enamoras de esa persona, deciden estar juntos. En ese entonces esos conceptos no existían, porque las propias relaciones se basaban en compromisos que se habían establecido por los padres. Y pasa mucho en la mayoría de países musulmanes, según la ley Sharia, que se casan es por un compromiso, no porque tengan realmente atracción entre ellos o cosas similares, sino que todo es concertado. Entonces, ¿cómo me vas a mí a hablar de amor? En qué contexto? ¿En qué sentido? Lo mismo cuando en países como de cultura hindú, donde existen estas diferencias tan grandes entre estatus sociales y se suma a la idiosincrasia de su propia creencia o su ideología social, de que tú estás viviendo las experiencias que son resultado de lo que has hecho en vidas anteriores. Entonces, ¿dónde está la empatía? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el perdón? Por eso Jesús se desvió de ese tema cuando le preguntaban sobre vidas anteriores en ciertos casos. ¿Por qué? Porque se va a prestar para asumir que una persona vive lo que se merece. Toma, estás viviendo eso, pues te lo mereces. Pero entonces, ¿dónde está la misericordia? Entonces, volvemos a ese punto, ¿no? De cómo Jesús podía introducir lo que quería decir entre los seguidores. Entonces, él empezó con este concepto que llamamos hermetismo, que es tratar de analizar a cada persona de forma separada y ver cómo cada uno asimila lo que él está tratando de dar a entender. Según algunos, por ejemplo, en el caso de los trabajos de Gary Renard, personas como Andrés, Esteban, María Magdalena, Tomás, Tadeo, ya conocían a Yeshua, a Jesús de adolescentes, ¿no? Y habían compartido algunos viajes con él. Si es cierto, podríamos encontrar que tiene sentido porque ellos tenían una forma de ver las cosas un tanto más amplias y aún así había cosas que no entendían y según ellos mismos tampoco no entendían completamente el propio significado de por qué Yeshua decidió que lo crucificaran, ¿no? Entonces, tenemos que ir viendo que ellos mismos
Si nos vamos a una jerarquía, ¿no? Y buscamos que en la cima, en las personas que estaban más cercanas a él podían entender mejor su mensaje, más o menos estas 6 personas estaban más afines a lo que él estaba explicando. Aún con todo, no terminaron de entender el trasfondo de lo que llamamos la crucifixión, sino días y semanas más tarde que empezaban a atar cabos, ¿sí? Y cuando él ya no estaba con ellos, cuando ya se fueron a otros lugares, a París, a la India, a Irak, empezaron a comprender qué era realmente lo que había detrás de todo esto. Ahora, el principal problema, y ahí ya te doy lugar por si tú quieres hacer algún énfasis, fue que Kefa, Pedro, que es un representante importante, tenía su propia visión de las cosas. Otro representante, que es uno de los hermanos de Jesús, porque también hay que considerar que los hermanos de sangre de Jesús, de Yeshua, fueron muy importantes porque fueron considerados los cabezas, en realidad, al principio del movimiento Notzri, como se le llama en hebreo, o de los nazarenos, porque ellos de hecho tenían su propia sinagoga en Jerusalén. Y entre ellos estaba Jacob. De hecho, Jesús les dijo, cuando yo me haya ido, vayan donde Jacob. Él va a ser quien se va a encargar de continuar con el trabajo que yo he empezado. Siendo que Jacob, Shimon, Judah y, bueno, creo que Joseph, que eran los 4 hermanos que él tenía, no tenían ningún interés en lo que Yeshua estaba haciendo al principio. Sabían que él tenía capacidades especiales, pero ellos eran mayores de edad, o sea, mayores que él en edad. Entonces, dentro de la cultura judía, lógico, los que son mayores en edad son los que tienen preponderancia. Eso lo hemos visto a lo largo de la historia, el concepto del primogénito y demás. Y eso era como el quinto, y después había otras hermanas, ¿no? Entonces, no había digamos, una premisa que les diese a entender que tenía que ser alguien necesariamente especial. Era como, sí, hace cosas raras, pero mamá cree que él es el Mesías, pero él no está haciendo nada relacionado con el Mesías. Entonces, ellos mismos tampoco entendían de qué se trataba. Es a partir de las apariciones que él tiene, porque una de las veces que se aparece después de la crucifixión, como 2 semanas después, se le aparece personalmente a Jacob, a su hermano, a su hermanastro. Y él empieza a enfatizar muchas cosas y le dice, es importante que continúes el trabajo que yo estoy haciendo, pero es que diría, yo soy el menos entendido, yo no fui discípulo tuyo, ¿sí? Ellos no fueron discípulos, los hermanos de Jesús no fueron discípulos, sino que empezaron a atar cabos y a tener su propia perspectiva. Entonces, una de las cosas interesantes es que Pedro, pese a que se le da mucha importancia y que la Iglesia Católica lo ha querido coger como eje, porque fue el primer padre de la Iglesia Católica y no fue así, ¿bien? Él en realidad era de las personas más perdidas, estaba supremamente perdido, no se enteraba de nada. Bien, con las décadas es que él más o menos empieza a atar cabos y se centraba mayormente en entender el concepto del amor, ¿sí? Pero más allá del concepto de la conciencia todavía no estaban para entenderlo, por lo menos no en esa encarnación. Quien, digamos, que pudo tener una orientación un poco más objetiva, aunque no orientada desde el amor, fue Jacobo, sí, el hermano de Jesús, que de hecho lo asesinaron en un cambio de gobierno en el año 61, no me acuerdo, ahora, o el año 50 y algo, bueno, y se puso en su lugar su otro hermano, Shimon. Pero Jacob mm, orientó las cosas desde el punto de vista de Moisés, pero no siguiendo con las pautas anteriores, sino tratando de orientar en el sentido estricto de la ley, es decir, el derecho es de lo que estamos hablando. Él no entendía el aspecto espiritual, pero entendía el concepto del derecho, que es el no agredas a otra persona, porque su derecho es que se respete su identidad. La justicia es que si tú has agredido a otra persona, pues tú tienes que compensarle. En esto se basa toda la ley, el derecho y los profetas y todo, como dijo el rabino Hillel. Pero hay otro personaje, ¿sí? Como yo te doy la palabra, que es Shaulo, ¿sí? Que es de Tarso, bajó en algún momento de Tarso y estudió con Gamaliel en Jerusalén. Él tenía una visión muy, muy judaica de la corte del, ¿cómo se dice?, del fariseísmo. Y él toma todos estos elementos. ¿Por qué él se puso en contra de los seguidores de Yeshua? Porque no encontraba ninguna correlación y aparte era muy celoso de lo que era la tradición. Por eso encontramos en los llamados evangelios, en estas biografías, que mencionan muchas veces la palabra tradición. No dicen religión, sino tradición. O sea, hay una cosa que es la tradición social. Yo he visto ateos que celebran Navidades. ¿Por qué? Porque se supone que son ateos, pero siguen una tradición.
Entonces, como que tiene una disonancia cognitiva, como que no. O terraplanistas que celebran Año Nuevo. Si la Tierra no está girando en torno al Sol, ¿qué es lo que está celebrando, no? Pero aquí tienes, ¿no? Este elemento que a veces es la tradición. Conozco incluso personas que se dicen ateos y me preguntaban cuando mi hija estaba pequeñita, ¿la vas a bautizar? Me quedo pensando, ¿cómo la bautizas si tú no eras ateo? ¿Por qué te resulta tan importante, no? Entonces, esto hay que considerarlo, la tradición. Y aquí es donde Pablo empieza un proceso, ¿sí? Saulo empieza un proceso, y estos procesos hay que entenderlos que no son procesos de días, semanas o meses, son procesos de años de viajar, de interactuar. Tenemos la ventaja hoy día de que si queremos podemos asimilar muchísimos libros. Tenemos el trabajo ya hecho. En ese entonces tú no ibas simplemente aquí a la biblioteca a estudiar. Había algunas bibliotecas, pero tenías que conocer esos idiomas, tenías que... O sea, no es tan simple como me meto a internet y descargo libro en PDF y me pongo a leerlo. No, pocas personas sabían leer y escribir, pocas personas tenían comprensión de lectura. La comprensión de lectura era estudiada la hemos estudiado en el colegio. En ese entonces tampoco existía, solamente ciertas personas estudiaban eso y a veces los elegían desde niños para que se dedicasen solamente a eso. Así que Pablo tenía una capacidad y un potencial muy grande, pero tenía el concepto de la tradición. De modo que él coge los elementos del judaísmo y los mezcla tratando de integrarlos con Yeshua. Y por un lado, él crea una especie de neo-judaísmo o especie de judaísmo light, donde trata de quitar muchos elementos, y en eso coincide con Jacob, sí, el hermano de Yeshua que dirigía la congregación en Jerusalén, pero seguían sin comprender el elemento de la conciencia colectiva, de la red colectiva. Él se centró mucho más también en el amor, igual que hace Kefa, Pedro, pero volvemos a lo mismo. El nacimiento de este movimiento cristiano no tenía que ver con Cristo desde el punto de vista de la conciencia crística, sino en el concepto del hebreo Mashiach, pues como dicen como estos mesiánicos, que es un libertador que va a aparecer para ayudarlos a liberarse de sus enemigos. No obstante, eso nos lleva de regreso al ego. Entonces, no termina de ser ni siquiera medio dual, sino es estrictamente dual, ¿sí? Que es el concepto de, que es el dualismo que encontramos en las religiones occidentales. Bueno, yo diría que casi todas las religiones, porque hasta el budismo, digamos que fuese una religión, porque en realidad es una filosofía, es semidual, ¿bien? Porque hay algunos elementos que no están perfeccionados en el budismo. Entonces lo que se crea es un dualismo, donde una deidad ahora está de buen genio, pero mañana está de mal genio. Ahora es un Dios de amor, pero mañana se enfada y te castiga. Y es el mismo concepto aquí con el cristianismo. Ahora nos introducen un Dios de amor, cuando en el judaísmo era un Dios iracundo, pero resulta que tratan de asimilar, de pegar cosas que al final lo que hacen es volver a hacer quedar mal a este Dios, que es un Dios dual, y de ahí hay tantos memes en internet quejándose del dualismo que se encuentra en el cristianismo, se supone, ¿no? Que es crística, de la conciencia crística, no es crística del concepto del hebreo, de Mashiach, de un Salvador, porque volvemos entonces, nos va a enviar ese al sionismo, ¿sí? Porque básicamente sería una forma de sionismo. Entonces, por ahí por donde diría yo que habría que empezar la temática de hoy. Perfecto. Tengo sed. Sí. No, perfecto. Bien. Es que es importante comenzar por acá y entender realmente, primero que Jesús, como dice el título del programa, no fundó ningún cristianismo, sino como tú dices, lo que vino es a trasladarnos un mensaje. Hoy yo compartía un post de una compañía de alitas aquí en Tegucigalpa que la semana pasada sufrió un revés bastante feo, donde pues se le hizo publicaciones de una comida donde habían cucarachas y no sé qué cuántas cosas más. Y uno cuando está emprendiendo pues sabe lo que duele que se te viralice una cuestión de ese tipo y los cuidados que uno siempre debe de tener. Entonces, bueno, les cayó el gobierno, les cerraron y una semana después estoy viendo una publicación de ellos donde están mostrando cómo tienen de nítidas las instalaciones y hay un video donde cuentan la historia. Entonces yo lo reposteé y puse resiliencia, qué buena actitud, adelante, ¿no? Entonces alguien me decía,
sí, qué bueno ser resiliente. Y yo le respondía, es que eso está dentro de nosotros. Todos fuimos diseñados para ser resilientes. Entonces me decía esta persona, pero es que no todos lo hacemos. Sí, le digo, pero ese fue el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue traernos a nosotros la conciencia de quiénes somos, para qué estamos aquí, realmente de dónde venimos. Entonces, entender que el mensaje de Jesús es regresarnos a nosotros nuestra herencia de divinidad. Y como tú decías, hacer respetar la ley original, la ley verdadera de cuál es nuestro derecho según el origen, según de dónde venimos, según de quién venimos. Como decías ayer también, entender el derecho que tenemos sobre lo que se nos ha dado. Entonces, todo lo que Jesús trae es regresarnos a nosotros la identidad de lo que verdaderamente somos. Esa es la cuestión que nosotros debemos de comprender, que ese es el mensaje de Jesús. Nunca fue establecer una organización como tal, nunca fue establecer esa estructura que hoy conocemos. Y es aquí el otro punto donde debemos continuar. Hay una pregunta interesante que hace Andri, que la voy a formular por respeto. Solo espero que no, si la pueda responder o si la quieres dejar para más adelante, porque no me gustaría desviarme de lo que te quiero preguntar ahora, pero voy a proceder a la pregunta de Andri. Un cristiano es alguien que une el hemisferio derecho con el izquierdo de la mente y el cerebro racional con el corazón emocional, formando una cruz. Andrés siempre está a otro nivel. Sí, sí, es así. Ahora, desde el punto de vista práctico, eso ya nos tomaría más tiempo desarrollarlo, pero es de lo Explicarlo. que estamos hablando. Exacto. Es la integración de Muy todas las bien, cosas. Andrés. Sí. Es la integración de todas las cosas como lo muestra el Evangelio de Tomás, ¿no? Es lo mismo, es lo que tú decías al principio, el que todos nos reconozcamos como uno, todos somos uno, y es cuando uno ya empieza a trascender y a dejar juicios, a dejar eh, valoraciones. Nos sacaría un poco del tema de lo que estamos hablando, pero sí se puede hacer un énfasis un instante para visualizar este concepto que de hecho algunas personas pretendiendo hacer apología, pretendiendo criticar, no son conscientes que están contando una gran verdad. Y es, por ejemplo, cuando hablan de la correlación de las constelaciones con los apóstoles o de la cruz con los equinoccios, con el centro. Y todo eso es cierto. Y no porque sea un invento, sino porque la conciencia o el espíritu que estaba guiando a Yeshua sabía lo que estaba haciendo y por eso le dirigió para que hiciera las cosas de determinada manera. Y la cruz en realidad te está mostrando dos cosas. Un palo vertical, ¿sí? Que es nuestro centro, el árbol del conocimiento del bien y del mal, está dentro, la glándula pineal, que es un ejemplo material, o sea, físico, de lo que es en el ámbito no físico. Y tienes a Adán y a Eva, los dos hemisferios, y es lo que está separando. Entonces, ¿por qué se pone el medio? Eso lo expliqué hace años también, ¿no? ¿Por qué eso se pone en el medio del árbol? Porque lo llaman un árbol. Originalmente era un árbol, lo llaman cruz. Pero dentro de la ley, cuando se decía maldito el hombre que es clavado en un madero, el concepto de madero es amplio, porque es árbol en hebreo. Es árbol o madero o madera, como tú lo quieras llamar. Pero simplemente talarlo y darle una forma para que parezca una cruz es solamente un diseño, porque en realidad dentro del concepto cultural se entiende como un árbol, ¿sí? Porque era madera, un madero, ¿sí? De hecho dice, y lo fue clavado en un madero. Entonces ese era el punto esencial. Él es el madero, el árbol, y el árbol representa la mente. Luego tienes la parte que separa lo de arriba a lo de abajo, ¿sí? De la cruz donde él pone las manos, que se está representando el cielo, la mente, y te está representando la tierra, porque el madero está clavado en el suelo, si no se caería, ¿sí? Que es el mundo. Así que aquí nos está contando mucho más que simplemente imaginarse que es el elemento fatídico, trágico y deplorable del llamado cristianismo, y es el concepto de la culpabilidad. Sentirte mal porque alguien supuestamente se dejó matar por ti. Y este es uno de los elementos que creo que es de los más tóxicos y que lamentablemente Shaulo cayó en ese argumento porque trató de irse a los elementos del Sinaí, de los sacrificios de animales, y asumir que una persona podía morir
por las transgresiones de otros individuos, siendo que eso está contrario al sistema judicial. El sistema judicial decía, no morirá ningún hombre por el pecado de otro. Entonces, ¿cómo entonces se supone que Yeshua muere por los pecados de otra persona? Ahora, si Yeshua muere por los pecados de alguna persona, entonces tú ya puedes pecar todo lo que quieras porque él ya murió por tus pecados y ya ningún Ahora, pecado tiene validez. Entonces te das cuenta de la contradicción, pero es el tipo de cosas, perdón, es el tipo de cosas en las que no se paran a pensar las personas religiosas de estas cortes, llamémosle cristianas, porque no les conviene cuestionar una cuestión tan básica y tan elemental, pues se les cae la base elemental, porque lo que no se han dado cuenta es que todos estos que vienen de los protestantes no han dejado de asimilar el mismo cuento católico, porque es necesario desde el punto de vista del marketing. Si no hay una culpabilidad, ¿por qué me tengo que hacer cristiano? sí, antes de, iba a entrar con esto de Pablo, ya adelantaste un punto, entonces voy a tocar ese y luego voy a regresar por el inicio de Pablo. Cuando yo he analizado eso, quizás ha sido mi corazón que ha querido forzar de alguna manera el hecho de valorar el mensaje que Pablo escribe y pensar, ¿será que cuando Pablo está escribiendo eso o escribió eso y esa relación que quiere hacer, que termina siendo forzada según algunos, de lo que comentas, ¿no? De decir que Jesús murió por nuestros pecados. Yo pensaba, bueno, en parte le hallo algo de lógica porque realmente por la necedad, ¿no? Por la estupidez, por la ignorancia, por la idiotez, que en eso se encierra también, de alguna u otra manera, el significado de pecado, no solo como transgredir la ley, aunque también está implícito ahí, o sea, el hecho de transgredir lo que realmente somos, el amor, etcétera, etcétera, lleva a que Jesús padezca eso, o sea, es decir, la misma ignorancia, la misma oscuridad, la misma estupidez lleva a que Jesús vaya a la cruz, a que tenga que pasar eso, a que es como quien diga, es como quien dice, bueno, no entienden de esta manera, bueno, voy a hacer esto para demostrarles de otra, porque no entienden de esta, de la misma estupidez hace que tengas que demostrar algo para que pueda develarse otra cosa. Entonces, La cuestión, perdón, ¿puedo? Sí. sí, La no, me falta cuestión, algo más, pero me falta algo dale, más, dale. pero no sé. Sí, solo esto. Y entonces digo, ¿será que por ahí iba? O sea, no que él iba, sino que tal vez el Espíritu Santo detrás de eso también quería decirnos esa figura de que al final por la misma necedad suceden esas cosas, misma estupidez y hay que demostrarlo como Jesús lo demuestra en la cruz, ¿verdad? Y también el hecho de, yo decía, bueno, y el significado que yo le podía encontrar al perdón de nuestros pecados, es que obviamente es como el versículo aquel donde Jesús dice, ¿no? Que el único pecado que no será perdonado es la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces yo decía, bueno, blasfemia del Espíritu Santo, Dios mío, si me pongo a pensar en eso de blasfemia del Espíritu Santo, ¿cuántas veces yo no blasfemé contra el Espíritu Santo? Pero después analizando decía, bueno, ¿será que realmente lo que puede estarme diciendo acá es que esa blasfemia es simple y sencillamente el rechazo a la información sana que me devuelve a mí lo que realmente soy? Entonces, obviamente, el rechazar mi origen, porque la única manera que yo puedo aceptar el mensaje de Jesús es teniendo un espíritu sano en mí, un espíritu elevado que pueda ser capaz de entender y valorar esa información para que yo la pueda abrazar. No puede ser con un espíritu inmundo, no puede ser con una actitud que no sea elevada, no puede ser con una actitud que no sea sana, que realmente no sea capaz de conectarme a mí con lo que yo soy. Entonces yo decía, ¿será entonces, después de toda esta derivación de pensamientos, decía yo, entonces será que ese perdón de pecados lo que simboliza en realidad es que al momento que yo entiendo todas estas cosas, pues entonces me empiezo a perdonar mis errores, empiezo a conciliarme conmigo mismo, me empiezo a conciliar mi relación con mi padre, ahora paso a ser hijo, no porque antes no era, sino porque yo no reconocía que el padre era mi padre, él siempre fue mi padre, quien no lo reconocía era yo. Entonces ahora empiezo esa transformación y empieza esa sanidad, ese perdón de errores, porque ahora ahí empiezo un caminar donde voy entendiendo quién soy y sobre eso voy sanándome. Esa sanidad de la mente que también habla el curso de milagros, ¿no? Es cuando, como dice, ¿verdad? Que el verdadero milagro es la corrección de la mente. Cuando empiezo a corregir la mente en función de qué, de lo que verdaderamente soy, empieza esa
ese perdón de pecados. Entonces, yo lo miraba de esa manera. Hazme tu comentario y luego me das paso para regresar con lo que te quiero preguntar de Pablo. Cuando nosotros observamos o leemos, y no voy a remitirme solamente al canon que llaman Biblia, cuando observas la literatura en muchos ámbitos, no toda, pero en muchos ámbitos, por eso Pablo dice, la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? Como lo traducen, pero él no está diciendo la Biblia porque la Biblia no existía en el tiempo de Pablo, no se había establecido el canon. Entonces, ¿a qué literatura se refería? Era poco los que escribían, y cuando tú escribías estabas inspirado, algo te estaba fluyendo. Entonces, cuando Pablo escribe, no es el problema de que lo que él escribe esté equivocado. El problema es lo que él interpreta y lo que otros interpretan. Por eso es importante cuando nosotros leemos, ¿qué es lo que estamos leyendo? Si nosotros leemos que el texto dice Yeshua, se está refiriendo, hay que entender salvación. Si nosotros leemos que dice Satán, significa oposición. Hay que entender que las definiciones o los nombres en realidad son definiciones, y las definiciones tienen una etimología y tienen por tanto un peso y por tanto una vibración. Tiene un significado cultural y un significado subconsciente. Muchos de estos son arquetipos, o sea, son cosas que ya están programadas en nuestro ser interior. Por eso nuestro ser responde a cierta cosa. Es como si encontrases a alguien en la calle y estás hablando de cualquier tema y de repente le dices, pero Jesús esto y aquello. De repente su mente hace... ¿Por qué? Porque has tocado un elemento que está en su subconsciente. Entonces de repente pasa y se comporta de otra manera porque has mencionado la palabra Jesús. Y lo mismo ocurre con diferentes cosas cuando vas directamente al origen o a un arquetipo que ya está codificado, está enraizado en tu ser, y es como si activasen o desactivases algo. Entonces, cuando Saulo escribe, dice, porque Cristo murió por nuestros pecados, hay que ver quién es Cristo. Porque unas veces dice Cristo y porque otras veces dice Yeshua, ¿sí? Cuando dice Cristo estamos hablando de la conciencia, y nosotros todos somos una red de conciencia. Así que todos nosotros, ¿sí? Como le dice él en otro momento, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando él dice la gloria de Dios, uno debería pensar, ¿cuándo estuvimos dentro de la gloria de Dios? ¿En el jardín del Edén? Yo estuve en el jardín del Edén, no se supone que fue Adán. Entonces, ¿por qué nos incorpora a nosotros? Porque no se está refiriendo a un individuo, se está refiriendo a que nosotros somos una red de conciencia que estábamos en un estado en el cual nosotros producíamos según una mente recta. Y eso es analogía del estado en el que estábamos antes de que este universo existiese. Entonces, el Cristo, que es todos nosotros con la mente recta, cometimos una transgresión. Bueno, aquí a veces hace diferencia entre transgresión, que es violar la ley, y después pecado, que el pecado no es otra cosa sino el resultado kármico, o sea, causa-efecto, pero no en un sentido que te haya gustado, porque hay causa y efecto en muchas cosas positivas, sí, también. Entonces, hay una emoción, hay un pensamiento, hay una acción, hay una palabra que se produce en cierto momento y produce un resultado. No nos gusta, entonces el problema es lo que ha ocurrido adentro. De modo que nuestra vida es el resultado de las decisiones, los pensamientos, las emociones, las palabras que venimos utilizando. Pese a que hemos estado en un estado de conciencia mucho más elevado con anterioridad, hablando en el sentido de los eones, en cierto punto hubo decisiones, sea individuales o de la red colectiva, que implicaron que pese a estar en ese estado elevado, caímos. Entonces sufrimos todas estas formas de sufrimiento, como decía Siddhartha Gautama, Buda. ¿Sí? Esta realidad que es el sufrimiento. ¿Cuál es la raíz del sufrimiento y por qué hay sufrimiento? Hay un karma, pero ¿desde qué punto, o sea, de qué momento empieza a haber sufrimiento? Y ese sufrimiento es a lo que se refiere el met o el mot, el morir. Por eso dice, moriréis de muerte, que lo traducen como muerto morirás, ¿sí? O sea, si comes del árbol morirás. Ciertamente morirás, creo que traducen también. Entonces, ¿qué es mot tamot? Vas a estar en un estado de separación de ese estado de gloria, cuando tú puedes usar tu mente para crear la vida que quieres, a diferencia de cuando tu mente es el resultado de una mezcla de paradigmas que van a producir es sufrimiento en tu vida, o sea, muerte. Y eso lo podemos ver en muchos niveles. Si lo vemos en un nivel mucho más elevado, o sea, al principio de los eones, es la decisión que toma la red colectiva, esto que llama el gnosticismo Sofia, ¿sí?
que se supone que es sabiduría, pero no actúa de forma sabia. ¿Pero por qué no actúa de forma sabia? Porque no tenía un precedente, no se imaginaba las consecuencias que iban a haber en función de tomar ciertas decisiones. Por eso habla del prepensamiento y del pensamiento anterior, ¿sí? Entonces, todo esto son decisiones que nosotros tomamos y esas decisiones implican un resultado. Cuando ese resultado nos causa dolor, el arquetipo que se utiliza es muerte. De hecho, por eso muchas veces encontramos en este tipo de escrituras que habla de perdición, ¿sí? Habla, eh, por ejemplo, del abismo, habla de Belial, habla de esclavitud. En realidad en hebreo es lo mismo. La palabra en hebreo es lo mismo. Es abadum. ¿Sí? Cuando tú ves Abadón es el abismo, pero Abdum es servidumbre, es también esclavitud, es servicio. Fíjate, interesante servicio. Dice los que sirven, los que trabajan. Trabajo es abodá, es la misma palabra. ¿Sí? Entonces dice, y serán llevados a perdición, serían llevados a Abdun. Así que cuando vas analizando todo eso y que dicen, hablan de la muerte, ¿sí? El abad o el siervo, el esclavo, todo es lo mismo. No es la desaparición, como algunos piensan, la muerte es desaparición, no. La muerte es el hecho en diferentes niveles de que tú te despojas de algo y pasas a otro nivel. Lo que pasa es que esa transición es dolorosa. Por ejemplo, con alguna persona que deja el cuerpo ahora mismo, su alma va a otro lugar. No significa que sea algo malo. Lo que pasa es que hay sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay lazos afectivos. Crea sufrimiento en aquellos que han, con quienes ha tenido un lazo afectivo. Ha creado también una relación emocional con el mundo con el que ha estado interactuando durante décadas, 70, 80, 90 años. Entonces hay una correlación. Luego también hay miedo. Miedo porque no sabes qué va a pasar después. También hay un sentido de culpabilidad porque en el subconsciente existe esta convicción de que vas a redimir todas, o sea, o vas a compensar todas las cosas que has hecho de un modo u otro, y lo primero que piensas es en las cosas malas que has hecho, ¿no? O sea, cuando has dañado a otro, volvemos a la ley, ¿no? El violar el derecho de otra persona. Entonces tiene que haber una justicia. Y piensas, ¿cómo será esa justicia después? En un estado entre vidas, ¿sí? En sus planos paralelos, lo que los apóstoles llamaban el intermedio, o en otra vida posterior donde yo tenga que vivir unas circunstancias relacionadas a lo que yo preparé en la vida anterior. Yo preparé un escenario. Entonces, Cristo murió por nuestros pecados es básicamente decir que nosotros estamos sufriendo como resultado de las malas decisiones que hemos tomado. Ahora, Pablo no tenía por qué entender eso. ¿Cómo lo iba a entender en aquel entonces? Ahora, nosotros podemos tener un cambio de conciencia también en la forma en la que entendemos cómo el Espíritu Santo transmite una información y que nosotros la estamos leyendo de manera equivocada. Para que tengo que echarle líquido al coche, al vehículo. Yeah. ¿Qué pasó? Dije algo que no le gustó, se cayó para atrás como condorito. Perdona, pensé que había activado el micrófono y estaba hablando hace ratito. No, Decía no se escucha. que exactamente a eso me refería. Que Pablo al tomar esas figuras del Antiguo Testamento, pues esas mismas que tú comentas y que yo te decía, están integradas ahí, escondidas, no como un acto deliberado de que no lo conociésemos, sino que era un acto de en un solo paquete informático, codificar esto para que en el desenvolvimiento del desarrollo de la conciencia fuésemos capaces de entenderlo. Por eso creo que era importante incluso que Pablo hiciese esta relación y lo trajese. Lástima que, pues, en su mayoría hoy el mundo cristiano no es capaz de ir detrás de esos códigos y aun cuando Pablo mismo hace la advertencia, ¿no? Y desenrollarlos, desencriptarlos y llevarlos a un nivel de conciencia, porque fíjate bien que con lo que pone Andri, todos estos elementos están presentes. Por eso yo te decía, ese estado de ignorancia, la muerte, separación o idea ilusa o ignorante de separación cuando realmente no estamos. La idea, la ignorancia que es la que nos hace sufrir, porque ante toda situación, sea lo que estemos pasando, no importa lo que sea, el principal elemento que está detrás de ello es la ignorancia.
Tú ponte el ejemplo que tú quieras de dolor que tengas, cualquiera que sea, ya sea enfermedad, ya sea de relaciones, ya sea económico, ya sea la muerte de alguien, lo que sea. Todo lo padecemos por ignorancia, porque nos falta entendimiento. Por eso bien dice el Antiguo Testamento, mi pueblo perece, muere, porque le falta entendimiento. Si nosotros tuviésemos mayor claridad ante una situación de enfermedad, de la razón, por qué, cómo está el cuerpo, qué está pasando, qué tal reacción ante esto, qué es lo mejor, nosotros no estaríamos sufriendo, simplemente actuaríamos en base al entendimiento, a la comprensión y salimos. Si nosotros entendiésemos cuál es la mejor manera de alimentarnos, si cada vez más profundo, no estaríamos padeciendo de tantas cosas. Si nosotros entendiésemos con mayor claridad misterios de la vida después de la muerte, los procesos de muerte tendríamos más argumentos para no padecer tanto el dolor. Y entre más vamos profundizando, más vamos entrando en esos estados crísticos, en esas elevaciones de conciencia, obviamente en la cuestión de resiliencia, de dolor, todo ese tipo de cosas van teniendo otras connotaciones porque el ir comprendiendo, el ir saliendo de estados de ignorancia, nos van a llevando a estados de vida. Y eso es las cosas que nosotros deberíamos de ser capaces de traducir. Por eso me encanta ese resumen o en esa frase del curso de milagros, que los milagros son correcciones en la mente, que eso está asociado, ¿verdad?, al hecho de la trascendencia, al hecho de que salir de estados de muerte es salir de la ignorancia. Y no lo podemos lograr en la medida que... Ajá. ¿Ibas a decir Perdón, algo? sí. Que justamente, bueno, no sé si iba a terminar una frase, pero que justamente que mencionando el curso de milagros, hay uno de los tantos elementos que menciona es sobre los ídolos, ¿no? El capítulo que habla sobre los ídolos. Y claro, podríamos extendernos a hablar mucho sobre eso, pero cojamos solamente una porción donde él mismo en otras partes, especialmente las cartas de Cristo, enfatiza en el gran error que fue que la sociedad lo idealizara, o más bien que lo idolatrara, porque podríamos imaginar no sé, la figura de Superman, ¿no? Entonces Superman se vuelve un arquetipo social, o digamos se vuelve un ícono social, ícono de heroísmo, mm, salvador, y de hecho, bueno, los creadores del concepto de Superman originalmente eran dos judíos, o sea, tenía esta idea del concepto liberador del Mesías, el concepto de Neo como salvador, o el concepto ¿cómo se llama? Jane Connor, el hijo de Sarah Connor, el concepto de Terminator. La creadora era la misma, una mujer con esta semi así cristiano-budista, ¿no? Con esta mentalidad del concepto del Salvador, ¿no? Entonces el ser humano busca un Salvador. El problema es, viola la ley, porque la ley dice, no te harás imagen ni semejanza de nadie y no adorarás a otros sino a mí. Y tú dices, ¿cuál es el Dios al que tengo que adorar? Pues dice, y Dios está dentro de ti. Entonces lo que tienes que entender es que lo que es el amor hacia ti mismo, porque tú eres parte del todo. No puedes dar algo que no tienes, no puedes amar a otros si no tienes amor. Entonces nos lleva a una cuestión que le ripia y le molesta mucho a la sociedad protestante. Yo creo que le molesta a casi cualquier religión occidental el concepto del amor propio. Y no sé si a otras religiones, no sé cómo manejan ellos esto, porque te tira por tierra el elemento de la idolatría. Y ahí nos incorpora también el concepto de cómo Yeshua no quería y no buscaba que le idolatrasen. Él le estaba diciendo a las personas que el reino de los cielos está dentro de ti. Entonces, fíjate que como muchos de estos conceptos que se idealizan, el regreso de Jesús. Dicen, Jesús, ¿cómo será el regreso? Y él dijo, no habrá tal cosa, porque el reino de los cielos está dentro de ti y alrededor vuestro. Entonces, ¿por qué siguen enseñando, ¿sí?, un concepto, un elemento de que tiene que aparecer un Salvador cuando el Salvador eres tú? Tú eres parte del Hijo del Hombre, entonces tú tienes que salvarte a ti mismo. Pero como se crea otras barreras con los conceptos de la doctrina, como la falsa enseñanza de esta manipulación del arquetipo del infierno, es que la salvación es del infierno. No, y eso nunca habló de que la salvación fuese del infierno. Esa es la interpretación del mundo, entre comillas, cristiano, de que la salvación tiene que ver con el infierno, ¿no? La salvación es contextual, la salvación es de todo.
Un ejemplo que utilizo mucho. Si tú tienes un problema legal y aparece, digamos, un abogado que te ayuda a liberarte de ese problema, no te ha salvado el problema. Bien. Ahora, si tú hubieses aprendido de temas jurídicos y no hubieses pedido un abogado, tú mismo te hubieses defendido. O desde el principio hubieses sabido cómo reaccionar si hubieses sabido de ley. Claro, entonces tú te habrías salvado. ¿Qué es lo que faltó? Conocimiento. Entonces, si tú hubieses sabido temas de ley, te habrías librado un montón de problemas. Vamos a llevarlo a otro ámbito. Salud. Tienes un problema de salud o has visto que hay muchos problemas de salud. Entonces, dependes de drogadicción, o sea, fármacos y fármacos y fármacos para evitar saber o gestionar una cuestión de salud. O necesitas que te amputen alguna cosa en el organismo porque creen que es un problema. O que te hagan un tratamiento y quemen casi todas las células de tu cuerpo para atacar a un enemigo. Y así sucesivamente una serie de cosas. Pero si desde el principio tú hubieses sabido que si comulgas con el ángel del sol, si comulgas con el ángel de la naturaleza, si comulgas con el ángel del mar, el ángel del aire, con el ángel del trabajo interior, de la meditación, de los estiramientos, de una alimentación basada en la madre naturaleza, si entendiese cómo funciona todo, desde la mente hacia el cuerpo, como todo es psicosomático, entonces tú te habrías podido salvar de todos esos episodios. Incluso podrías tener una mayor longevidad si lo miras a futuro. A lo mejor se te acorta la vida a los 50 años porque venías de tener una vida inadecuada en cuanto a tu estilo de vida, tu alimento, etcétera, tu actividad física. Pero podías prolongarlo mucho más y que esa prolongación de los años sea en salud. Entonces, no te podrías salvar de eso. Y sigamos llevándola a más campos. Míralo en este campo, míralo en este campo. Cualquier área que lo quieras ver, siempre está el mismo elemento. Si hubieses tenido conocimiento, si te hubieses educado a ti mismo sobre esa información, no habrías visto los resultados que A vieron. eso mismo. Entonces, ¿quién es el Salvador? Tú eres el Salvador. Lo que pasa es que esto arruina la idolatría, ¿sí?, del mundo religioso, porque eso es lo que ha ocurrido. Todas estas religiones se volvieron religiones idolátricas. Violan la ley, que la ley te dice que no idolatrar, o sea, no tener ídolos. Sin embargo, lo aplican solamente es ídolos si son de otras culturas. Pero si es Yeshua o si es Jehová o lo que sea, ahí no aplica. No, es lo mismo. Te está diciendo, no tengas ídolos. No te está diciendo, elige entre este y este. No. O sea, es categórico. No tengas ídolos. Eso incluye a Yeshua. Entonces, cuando tú coges a Yeshua y en vez de entender que Él es la figura que está reflejando tu ser interior, que Él te está diciendo, sé como yo, decir, si yo puedo alcanzar estas cosas y elevar mi conciencia y conseguir lo que he conseguido, tú también puedes. Yo soy un ejemplo para que tú te motives y tengas alguien a quien querer imitar. Esa es la idea. ¿Sí? Cuando tú quieres ser un buen deportista, digamos, quieres ser un buen futbolista, tú no buscas a los futbolistas que son los que nadie quiere en su equipo o los más malos. Buscas a cuáles son los mejores futbolistas y los quieres imitar. Si te gustase ser actor o cantante, buscarías quiénes son los mejores cantantes o los mejores actores. Si quisiese ser lo que sea, tú buscas a quiénes son los mejores, no los peores. ¿Por qué? Te inspiran. Entonces, lo mismo aquí. Jesús es un referente para la humanidad en cuanto al modelo a seguir en el comportamiento humano, los valores. Eso es lo que él quería. Si yo soy de determinada manera, voy a inspirar, voy a motivar a otras personas para que quieran ser como yo, para que quieran seguir esa línea. Pero lo que hace el ser humano es que tiende a buscar ídolos, porque no entiende que él es quien se va a salvar a sí mismo. Cree que otra persona lo va a salvar. ¿De qué te va a salvar otra persona si tú eres quien toma las decisiones sobre tu propia vida? Imaginémonos que regresa Jesús en un platillo volador, ¿no? O en una nube espiritual. Viene aquí, va a cambiar el mundo. ¿Cómo se supone que lo va a cambiar? Algunos dicen, no, va a poner mano dura, una dictadura, listo. Y eso te va a hacer mejor persona. Va a llevarte a la trascendencia. O sea, que te traten a ti con palos te va a hacer mejor persona. O sea, imaginemos un hijo al que yo crece conmigo a base de amor y respeto y conciencia. Ahora imaginemos otro hijo al que yo le enseño dándole palos, golpes, patadas, encerrándolo, castigándolo. ¿Cuál de los dos va a ser una persona ejemplar cuando crezca? Seamos sinceros. O sea, el amor siembra amor y produce amor, y el odio solo siembra odio y produce más odio. Entonces, ¿cómo se supone que nosotros como humanidad vamos a trascender a otro nivel si aquí viene un dictador a obligarnos a nosotros a hacer lo que le da la gana y castigarnos y hacer todas esas cosas? ¿Dónde está el amor de Yeshua? Eso no han entendido nada.
Es como quien dice, el cristianismo enseña sobre el amor, pero cuando llega Yeshua, él no va a tratar las cosas con amor. Entonces aquí hay una contradicción, hay una disonancia cognitiva. ¿Qué es lo que nos está entonces enseñando o qué es lo que pretende el cristianismo? Que yo tengo que ser hipócrita con un amor falso, pero cuando venga Yeshua, él va a ser más tirano que Adolf Hitler, va a hacer las cosas como él le da la gana. Entonces, ¿dónde está el derecho? ¿Va a violar la ley para imponer la ley? Entonces, ¿qué contradicción es esta? No tiene ningún sentido por el lado por donde lo quieras ver. Si nosotros no entendemos que el reino de los cielos está dentro de nosotros y a nuestro alrededor, porque es el resultado de las decisiones que nosotros tomamos, de nuestros pensamientos y emociones. Si no entendemos que nosotros somos el Cristo y parte del Cristo, porque todo viene de la mente, del crisma, ¿sí? La glándula pineal de nuestro centro de creación, que es nuestra mente. Si no entendemos que de ahí se produce todo y si no hay un cambio interior, no va a haber un cambio exterior, no estamos entendiendo absolutamente nada de todas las cosas que Yeshua trató de enseñar. Perdón. Bueno, entonces la pregunta del millón, porque sabes que viene la pregunta del millón. ¿Cómo interpretar entonces lo que ya conocemos como el regreso de Jesús y que todo ojo lo verá y que regirá con vara de hierro y que hará nuevas todas las cosas? Y ¿cómo interpretar entonces todos esos capítulos donde si no regresa, entonces no queda ningún ser humano en la tierra? O sea, todos de alguna u otra manera hay símbolos de que se salvará el planeta, se salvará la humanidad de algo. Ahora dice que regresa con los suyos, ¿verdad? Ya en lo que se conoce como esa Bueno, batalla pues del vamos parte por parte, porque son muchas cosas, no las estoy anotando. Ok. Lo primero, dice que regirá con vara de hierro. Vale, muy bien. ¿Qué entiende la gente en el mundo occidental por vara de hierro? ¿Te imaginas una vara literal de hierro, como si la hubieses cogido una obra de una construcción y coges una vara de esa? Y te imaginas que va a agarrar con la vara y le va a abrir la cabeza a más de uno. Pero ¿qué significa en la cultura hebrea? Significaba una caña que utilizaban para medir las cosas. Entonces, más o menos sabías que la caña tenía una métrica, una dimensión. Se utilizaba para medir las cosas. Entonces, lo que está hablando de la medida es la equidad. Por eso Jesús decía medida buena y adecuada. ¿Sí? Es como vas a equilibrar las cosas. O sea, tienes que ser una persona objetiva. No vas a decir, como me robaste 10 tomates, ahora me vas a tener que devolver 100 tomates. Aquí no hay ninguna equidad. Devuélveme los 10 tomates que me robaste y digamos que hay una multa de otros 10 tomates porque me has afectado. Pero no vamos a ser exagerados. Ni tampoco te voy a decir, me robaste los 10 tomates, ay, no me devuelvas nada porque yo soy el Buda. No, me robaste, vamos a ver justicia, devuélveme mis tomates. Pero ya que lo hiciste mal, devuélveme otros 10 y no lo vuelvas a hacer. Entonces, estamos hablando de justicia. Eso es lo que haría un juez, ejecutar la justicia. Entonces, la vara es, ahora sí va a haber justicia. En nuestro planeta no hay justicia, lo hemos hablado muchas veces. En nuestro planeta hay un puñado de individuos que llevan miles de años buscando la manera en la que nos quitan la herencia de nuestro planeta Tierra y están tratando de ocultar el derecho que estableció el soberano del universo a través de Moisés en lo que llama la Torá, porque es la ley para la raza humana de nuestro derecho legítimo sobre el planeta Tierra. ¿Sí? Entonces, ellos quieren quitarnos los ríos, quieren quitarnos hasta la luz del sol, el aire, quieren cobrarnos multa, cobrarnos por respirar, por el desecho que tiramos al mar. Cuando todo esto es geológico, todo esto se produce y se transforma. Y necesitamos el CO2 para el alimento de los árboles. Entonces, tenemos un derecho sobre la Tierra y nadie tendría que estar pagando por vivir en un planeta. ¿O acaso le cobras a las palomas o a los lagartos o a los delfines o algún animal cobra? Entonces, si ningún animal paga por vivir en el planeta porque es de ellos, ¿por qué a nosotros nos están cobrando por todo? Porque nos han timado utilizándonos como si fuésemos una unidad productiva para una serie de individuos que se creen mejores que nosotros. Entonces, por un lado hay que entender eso, que vamos a empezar a hacer las cosas correctamente. La ley se va a la ley se va a aplicar ahora sí a partir de este momento, pero una ley real, la ley como es, lo que es la ley natural. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Eso es la ley. Eso por un lado. Ahora, ¿qué dice? Y todo ojo le verá. ¿Qué Sí, significa correcto. en la mentalidad hebrea? Todo ojo le verá. Bien, todo ojo le verá quiere decir que se va a atestiguar, o sea, que va a ser un hecho visible. Por ejemplo, hay personas que viven una vida y esa vida la llevan en su interior porque
no se ven resultados necesariamente. Es como todas las cosas muy ambiguas. ¿Por qué pasa esto? O el Señor sabrá. O cuando realmente estamos alineados, cuando hay una coherencia en nuestro ser interior, cuando hemos organizado, como decía André, ¿sí?, lo superior con lo inferior, entonces hay una conexión entre Adán y Eva, hay una conexión también del cielo y de la tierra. Cuando eso se coordina, ahora sí tú puedes materializar lo que se ha corregido dentro de tu ser interior. Y ahora sí puedes verlo. Y eso lo puedes ver tú y lo van a ver todos, porque todos van a ser el mismo resultado. Todos los seres humanos vamos a ir avanzando de forma acelerada a partir de ahora y cada vez más, como una multiplicación, en un proceso de comprensión. Y ese proceso de comprensión nos lleva a entender que somos el resultado de nuestro ser interior. En consecuencia, todos van a ver el resultado de lo que es esa transformación. Todos van a ver lo que es la conciencia crística, lo van a experimentar, o sea, ver en términos de la cultura hebrea se refiere a experimentar, o sea, todas las personas van a experimentar lo que es el advenimiento del despertar de conciencia, ¿sí? No quiere decir que no pueda venir en algún momento Yeshua en alguna aparición de quinta densidad. Lo puede hacer, el punto es que ese no es el enfoque, eso no nos lleva a ningún lado, solo está llevando esa más idolatría. Tenemos que entender que como humanidad somos Adam. Adam significa hombre, o sea, la raza humana. Si empezamos otra vez a pensar en jerarquías, volvemos a caer en el mismo error. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? Elegir a Saúl como rey. ¿Por qué tienes que elegir a otra persona como rey si pueden crear una asamblea? Ya tienen puesto una asamblea de jueces, ya tienen puesto una asamblea de ancianos. La asamblea es la forma adecuada de pensar. Entre todos tomamos decisiones. No elijas a una persona porque nos lleva a Napoleón. Nos lleva nuevamente a los mismos elementos. Y no es que esté criticando a Napoleón, pero me refiero a que cuando las personas quieren elegir a un individuo, eso a veces puede ser contraproducente. Y lo han hecho los judíos muchísimas veces. ¿Qué fue el detonante con el que los judíos perdieron su templo? Elegir a Bar Kokhba como su cabecilla, como su mesías, y al final lo único que hicieron fue provocar a los romanos. Entonces, no hay que estar eligiendo a ninguna persona para que te dirija. Sencillamente, si eres bueno en algo, aportas ese bueno. Si eres bueno en determinada cosa, aportas en lo que eres bueno. Te eligen para ciertas cosas específicas en lo que tú seas bueno para tú aportar, pero las decisiones se hacen como una asamblea, así como ha funcionado positivamente a lo largo de los tiempos en muchos grupos en el mundo. Pero cuando eligen a un tirano, cuando eligen que hay una estirpe especial, eso fomenta la desigualdad. O sea, el solo hecho de elegir una monarquía ya automáticamente está habiendo desigualdad. Cuando eliges un presidente, un primer ministro, un rey, un emperador, ya está habiendo desigualdad, porque todos somos iguales. Entonces, tú mismo estás aceptando que otra persona tenga mayores privilegios o que te pueda dar órdenes a ti. Tú eres el que está votando o eligiendo la injusticia. Por tanto, no tiene que haber y no hay cabida para que un individuo elija o sea elegido para tener que gobernar, porque no existe ese concepto de gobierno. Todo es a nivel de asambleas. Bien, y eso básicamente. Otra Sí, cosa es en pero, el sentido ok, de que a tenga ver, un maestro, que haya maestros que las personas quieran escuchar, sí, pero un maestro no es un presidente, un maestro es un referente, es una persona a la que todos se reunirían en torno a ese maestro. Y puedes imaginarte, y en esto no cabe duda, de que cualquier persona que lo visualice adecuadamente, ¿cómo imaginaría realmente a Yeshua según cómo nos lo recuerda los libros que tenemos de él? ¿Lo imaginaríamos como un presidente o lo imaginaríamos como una persona que simplemente viajaría por el mundo, reuniéndose con personas, compartiendo con ellos, abrazándolos, compartiendo con ellos enseñanzas y continuando por el mundo? ¿Cuáles en realidad las dos cosas que realmente siguen el perfil conductual de él? La de maestro. La de presidente es una idea del judaísmo, es una idea del sionismo, es una idea del ego que quiere encontrar el momento, o sea, una idea oportunista, una idea de que cuando se den las cosas, yo puedo lograr estar por encima de los demás y sentirme mejor que los demás. Y eso no funciona así, porque simplemente es una cuestión oportunista. Ahora no puedo porque no tengo la oportunidad, pero apenas tengo la oportunidad, entonces me pongo por encima de los demás. No funciona así. Eso es un resultado del ego. El ego es el que está buscando ídolos y el ego es el que está buscando mesías, porque en realidad lo que está buscando es un nuevo Moisés. Pero mira dónde está Moisés. ¿Qué tiene que ver Moisés si Moisés no es Dios? Simplemente entiende que hay individuos que sirven para enseñar o aportar algo,
positivo a la sociedad. ¿Por qué? Porque son buenos en lo que hacen. Gracias por lo que aportas. Todos nos estamos aportando. Unos aportan en una cosa, otros en otra. Pero en el momento en que tú eliges a alguien que sea superior a ti, o sea, elegir a alguien para un cargo que está por encima de los demás como un gobernante, quiere decir que tú has abdicado de tu poder y tu capacidad como gobernante. Tú gobiernas tu propia vida, eres autónomo, o sea, tienes gobierno propio. Entonces tú tienes un voto y tú tienes un poder y entre todos nosotros administramos. Podemos elegir a alguien para que administre ciertas cosas, pero cuando tú pones a alguien como gobernante, automáticamente estás abdicando de tu poder. Ok, pero es comprensible todo eso desde el punto de vista de lo que significará ya la puesta en práctica de ello. Pero no nos responde el hecho de que evidentemente en esas profecías y en todas se habla de una intervención que nosotros religiosamente nos han enseñado que es la segunda venida o el regreso de Jesús. Pero hay una intervención en el planeta. Por lo menos eso es lo que las profecías muestran cuando dice que Él regresa con Sí, los suyos. sí hay una intervención porque si nos imaginamos un parque Pero infantil, no, perdón. Esa intervención de alguna u otra manera o sea, es interpretable en todos los aspectos como una salvación. O sea, si yo estoy en un campo de concentración y fuerzas externas ingresan abruptamente y me rescatan, me salvaron. como Eso es una resultado. intervención. Ok, ahí es la parte porque, y está bien esa parte porque siempre yo te he hecho esa comparativa cuando te relato aquel versículo que dice que las oraciones de los santos subieron a los cielos y que se parece mucho también a lo que habla el libro de Enoch, ¿no? Que, perdón, subían al trono las peticiones de que hasta cuándo, Señor, tú intervendrás, y también así le dicen en el Apocalipsis. Entonces, pareciese que ahí lo que te está diciendo es, ok, intervenimos producto de, o sea, no es Claro, una pero la intervención. intervención, podríamos ver que es una intervención política. Es una intervención que está a una escala de los fenómenos, a escala del mundo, tiene que ver con nosotros. La transformación tiene que ser interior. Entonces, cuando hay una transformación interior, se produce como resultado un cambio en el mundo físico, en el mundo de los fenómenos. Por eso existe el mundo supralunar y el mundo sublunar. Entonces, cuando tú produces un cambio interior, van a haber cambios en el exterior. Ahora, imaginemos que tú tienes un cambio interior y tú quieres un cambio exterior. Entonces, te tocaría irte a vivir fuera de la ciudad, en tu propio campo. ¿Por qué? Porque en la ciudad no vas a poder lidiar con todos los demás que también están materializando sus propios conceptos, sus propias cosas. Ahora imagínate que todos estén, o una masa colectiva, hay una masa crítica de individuos que están resonando en la misma frecuencia, están en el mismo espíritu, están materializando lo mismo. Todo eso va a materializar algo. Pero como es algo colectivo, va a funcionar dentro del sistema de ley colectivo. Así que tú eres el resultado de tu propia vida. Si no se puede solucionar nada porque el ambiente no es el adecuado, entonces te sacan de ahí y que caiga fuego, como pasó en Sodoma y Gomorra. Solamente uno estaba bajo la ley. Pero si nos imaginamos un grupo más grande, entonces, ¿qué harían? Sacan este grupo, ¿sí? Como pasaría el concepto de gran tribulación, sacan ese grupo, lo ponen en otros lugares y que los demás sean controlados por tecnologías, por veneno que le meten, lo que sea, o por dictadura. Pero llega un momento en que esa masa crítica aumenta aún más el nivel de conciencia y tiene que haber alguna especie de respuesta. O lo sacan o intervienen. Entonces, cuando no hay justicia local, tiene que haber una justicia más grande. Esto es como en el sistema judicial. Tú dices que está sometido al derecho positivo en un país, ¿no? Pero hay una ley mayor, que digamos, ¿cómo se podría decir? La ley del almirantazgo, o está la ley natural, o la ley de Dios. O los conflictos que se diluyen en la Corte de la Haya, cuando no hay, por ejemplo, Exacto. Por ejemplo, países que hay injusticias y no se soluciona porque los jueces ahí o bien están atados de manos o bien son parte de la corrupción.
entonces se tiene que ir a la Corte Internacional. Lo mismo aquí. Nosotros como planeta tenemos nuestro propio sistema judicial y existe un principio elemental del universo que es la ley de no intervención y por encima de todo, ¿cómo se dice? El will, libre albedrío. Entonces, como existe libre albedrío, tú tomas tus decisiones. Entonces, se entiende que nosotros tenemos un sistema que debería funcionar. Cuando la gente, que es el problema que tenemos en la mayoría del mundo, el ser humano acepta el sistema judicial. Entonces, porque en realidad ni siquiera saben cómo funciona, no saben qué es la ley natural. Entonces, el sistema judicial juega por un lado que sí te hace justicia, pero por otro lado, todos estos políticos que se ponen a inventarse más normas y 40.000 normativas, perdón, al final, ¿qué hacen? Te están quitando tu derecho. Pero como tú lo aceptas, ¿y cómo aceptas? Porque acepto que me den esto y que me den lo otro, porque te dan ayudas para esto, te están comprando, y el sistema judicial que está más arriba dirá, si no hay ninguna demanda, ¿por qué vamos a intervenir? Ellos lo están aceptando, están consintiendo en eso. Pero a medida que esto empeora, ¿sí? A medida que empeore y que se vea que todo fue una trampa, porque ahora la gente, con todo esto que te da el Estado, dirá, uff, ¿quién como la bestia? Pero cuando se den cuenta de que los han estado engañando, que en realidad es una forma de decir, tengo unas tierras que sé que son tuyas, pero para que no te des cuenta que te las voy a dar, todos los meses te doy X cantidad de comidas y dispositivos electrónicos, y tú dices, ¡ay, esta persona es fantástico, todo lo que me da! Claro, te lo da porque eso no va a compensar las tierras que realmente tienes. Porque si supieses, dirías, yo no quiero que me estés dando regalitos, ¿qué me estás comprando? Yo quiero que me des mis tierras. Entonces, esto es lo que está ocurriendo. Pero como no hay una demanda, ¿sí? Entonces no tiene por qué haber ninguna intervención. La demanda va a venir cuando hay una masa crítica, ¿sí? Todos están resonando lo mismo y están pidiendo justicia. Entonces ahí es cuando la Corte Internacional ya no sería, sino la Corte Galáctica, por decirlo así, diría, ahora sí hay una demanda y hay una gran masa del planeta que está exigiendo justicia, porque, por lo que sea, ahora sí llegó la demanda a nosotros y hay una masa, ya no es una persona por aquí, otra persona por allá, porque cuando son personas aisladas, pues mandan a alguien y le mira, ayúdale a él con alguna cosita, porque a grosso modo no podemos intervenir y alterar porque ellos ya tienen su ley, ya tienen un sistema judicial y tenemos que respetar el sistema judicial, pero si son casos aislados, ayudamos en cositas aisladas. Pero si ya es una masa que está representando al planeta, decimos, ya es un problema del planeta. Su sistema está corrupto y la gente se dio cuenta y está exigiendo justicia. Entonces vamos a intervenir. Pero para haber llegado a ese resultado, primero tiene que haber habido un cambio en los individuos y tiene que haber habido un cambio en el colectivo, por lo menos en una masa determinada. O sea, tiene que haber un porcentaje, ¿sí?, de la humanidad que suponga una representación. Digamos, esto es como las votaciones. Hay una serie de individuos que se presentan y hay unos votos. Entonces, vas mirando los votos a ver quién adquiere más los votos y en la siguiente a ver cuáles son los siguientes votos y se va sumando. Lo mismo aquí. Para que haya una moción, ¿sí?, para intervenir, tiene que haber una masa y esa masa no existe. Existen muchas personas que hablan del despertar, pero hablan de darse cuenta de ciertas conspiraciones que nosotros veníamos hablando hace tanto tiempo. Pero eso no es el despertar es comprender que somos uno, comprender que somos parte del universo, que el universo, o sea, es un sistema de experiencia, que estamos evolucionando en conciencia y que todo se trata del amor, del perdón, del respeto mutuo. Ese es el concepto que realmente es el despertar. Cuando existe una masa lo suficientemente grande que diga, háganos justicia porque hay otros individuos que nos están arrebatando el planeta. Ha habido injusticia, nos han robado las tierras, nos han robado los derechos, nos han robado todo, ¿sí? Y nos están coaccionando. Entonces ahí es como no hay justicia local, como se está violentando, entonces dicen, ahora sí tenemos que intervenir porque ahí sí hay un llamado, dentro de jerarquía de ley hay un llamado a una jurisdicción mayor. Entonces ellos ahora sí tienen jurisdicción para intervenir porque nosotros los hemos llamado voluntariamente a nivel de conciencia. O sea, hemos sido conscientes de que necesitamos que ellos intervengan porque aquí ya no se puede hacer justicia. Y Entonces sí, exacto. pero como digo, ese es el resultado. Sí, Pero es que el resultado. inicio no tiene nada que ver. Entonces hay una mala interpretación, eso no tiene nada que ver con Jesús. ¿Qué Claro, va a venir pero Jesús? ¿Qué va a venir Jesús uno por uno peleando con este y tal, luchando y sí, va a hacer todo, él solo? No, él representa, ¿sí?, la claro. justicia que Es se va ahí a donde hacer. yo quiero, si me permites, ahora, donde yo quiero pues, poner el otro añadido. La cuestión está en que
Sí es cierto que hay una intervención, sí es cierto que hay un factor de salvación, sí está presente, pero es producto nuestro, o sea, porque Claro, es que hay una cierto, intervención de justicia. Entonces, si se ve sí, la salvación como una forma de justicia, sí. claro, pero la cuestión está en que nosotros no nos desliguemos de la idea de la potestad que tenemos, pero es real que en esta situación que nos encontramos, por mucho desarrollo de conciencia que tengamos, no somos nosotros los que vamos a lograr que el nuevo orden mundial caiga, sino que va a ser esa intervención. O sea, no digo que no podríamos. Porque es que es una suma de cosas. Por ejemplo, una de las primeras, o sea, ¿cómo le explico? O sea, siguiendo la misma línea de lo que estoy diciendo hace rato sobre Si cómo me nosotros permite estamos solo creando. terminar, me No permite te puedes, terminar. justo te iba a responder a lo que acabas de decir. Es que no había terminado de Dale. desarrollarlo. Solo quiero decirlo de esta forma. O sea, eh, como lo vemos de manera aislada, no nos vemos como todos, como uno, y nosotros nos vemos diferente a aquellas fuerzas que van a intervenir cuando somos lo mismo, entonces sucede esta cuestión. Pero en realidad, cuando tú ves, como yo te decía, por ejemplo, en el libro de Enoch, ¿verdad? Que las oraciones subían y después intervinieron y vino el diluvio. Ahora bien, porque el mismo libro de Enoch te dice claramente que por eso intervienen, para salvación del hombre, intervinieron en el diluvio. Ahora bien, en el cerrando, bueno, en el desarrollo del Apocalipsis dicen que las oraciones de los santos subían y se les dijo, esperen un poco más, porque estaban pidiendo eso, estaban pidiendo justicia. Justicia. El clamor era pedir justicia, ¿cierto? Entonces luego se interviene. Pero también Pero de es todas maneras ya interesante, había respuestas. sí, ya habían comenzado respuestas, pero fíjate bien algo bien interesante, que es aquí donde yo creo que se puede cerrar bien el círculo entre la diferenciación de la idea mesiánica borrega y la mejor forma de entender el concepto de justicia. Y es el hecho que también dice que Jesús regresa con los suyos. Cuando viene a gobernar, dice, y regresa con los suyos. Yo creo que esto es bien importante y es un elemento bien aclarador de comprender que ese desarrollo de justicia que se aplicará en el planeta en ese nuevo tiempo es nuestro, somos nosotros, somos esa humanidad residual, consciente, trascendida, si se quiere llamar el término, resucitada, como quieran llamarlo. Esa humanidad es la que regresa. Por lo menos eso es lo que yo estoy entendiendo. ¿Y por qué lo entiendo de esa manera? Porque también ligándolo al concepto que siempre somos nosotros. La respuesta es por nosotros, pero nosotros somos los que venimos. Pero aquellos que también vienen son parte de nosotros. O sea, nunca dejó de ser nuestra, aunque en términos humanos, ciertamente nosotros no seremos los que vamos a hacer caer el nuevo orden mundial, que yo creo que sí podríamos, pero por la cuestión de, ¿qué llamarlo yo? De lo que debe de proceder como manifestación total, hasta donde lleva la necedad por alejarnos de lo que somos, donde, como que dice, por testimonio, porque quede evidenciado hasta dónde llega el egoísmo, debe de presentarse de esa manera. Pero creo yo en realidad, en términos sencillos y simples, que no es que hay que saber interpretar las cosas y entender que todo es producto nuestro. Los resultados de lo que viene es nuestro, por nuestro cambio de conciencia, porque de la misma manera por la cual intervienen de arriba, es por el mismo factor que las fuerzas de oscuridad también quieren coronar su nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, si el diablo no supiera, el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué le queda poco tiempo? Por el despertar de conciencia. Si no viniese un despertar de conciencia, no, él no sabría que le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo, debe de arreciar, porque el desarrollo en conciencia se está acelerando. Y como se está acelerando, debe de arreciar y por eso debe de entrar con todas esas manipulaciones. Entonces, tanto el hecho de la actuación de las fuerzas oscuras es producto del despertar de conciencia, como la acción de justicia de los de arriba es producto del despertar de conciencia y al final, ¿quién es el que provoca lo uno y lo otro?
nosotros. Eso es lo que yo podría concluir, Frederick. Y fíjate, llevándolo al plano metafísico, cuando dice, viene con los suyos, es los frutos. Entonces va a haber unos frutos resultado de haber cambiado el paradigma de nuestra mente. Y es un proceso, lógico, ese proceso se va a dar durante esto que llaman la gran tribulación. Se está dando ya en muchos, ¿no? Entonces, todo este cambio tiene que dar un resultado. Por eso también te dice, y tuvo un hijo, ¿sí? Que el dragón quería devorar. Entonces, ¿por qué? Porque el ego, lógicamente, lo primero que encuentras es que cuando hay una transformación, un cambio en ti, el primero que va a empezar a crearte dudas y a traerte escenarios como de exámenes, ¿sí? Para zarandear, es el ego, o sea, el dragón, ¿no? Entonces, hay un resultado, antes de que se haga justicia, desde el punto de vista literal, hay resultados a través del magnetismo mismo. Por ejemplo, los escenarios de la gran tribulación, ¿sí? Antes de que empiece el hijo de iniquidad, sus 3 años y medio de gobierno. ¿Por qué la gran tribulación es algo tan exagerado? Porque el propio ser humano lo va a traer. Lo hemos dicho otras veces. ¿Cómo logra esta gente acelerar el evento, o sea, el arquetipo de Armagedón? No me refiero a la guerra de Armagedón, sino el arquetipo, el concepto, cómo se entiende a nivel universal, galáctico. ¿Sí? Que es todo este desenlace para que pueda haber un cambio administrativo en nuestro planeta, ¿sí? Que podamos recibir la herencia que es nuestra. Para llegar a eso, tiene que haber una transformación, ¿no? Entonces, ellos sugestionan a la humanidad con una cantidad de películas apocalípticas, con una cantidad de cambios sociales, que sí, trastornos en el medio ambiente, no puedo decir la palabra, porque también puede que nos censuren por decir que no está ocurriendo lo que está ocurriendo con el clima. Hablar de epidemias y todas esas cosas. Entonces, tienen que crear una sugestión en las personas para que esa emoción vibre y todos estén de acuerdo y vibren y atraigan eso mismo que les están metiendo. Entonces, están manipulando la mente de las personas para que su propio subconsciente, a través de sus emociones, cree los verdaderos escenarios de las cosas, porque al principio son todo fachadas, todo esto mentiras, pero lo quieren hacer real utilizando nuestro propio poder creativo a través de una sugestión. Entonces, cuando las masas empiezan a atraer eso, empiezan a alterar el clima. Cuando la gente empieza a estar hastiada y sale a las calles y ves a millones de personas quejándose, crean una resonancia vibratoria, rebota en la ionosfera y produce cambios climáticos. De modo que los terremotos, los volcanes y todo esto van a seguir teniendo más actividad cuanto más el ser humano, en vez de responder con amor, va a responder con ira ante el sistema. En consecuencia, todo esto se va acumulando y se va creando más y más y más odio, más resentimiento, más rabia en contra de todo esto. Entonces se crea un sentimiento ambivalente. Por una parte estás enfadado con el sistema y otros están enfadados consigo mismos porque creen que son responsables del cambio en el mundo. Porque eso es lo que le quieren hacer creer a la gente, que nosotros somos los culpables hasta de las epidemias o de los cambios climáticos y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces dicen, es el ser humano. Entonces, toda esta energía termina por magnetizar la caída de un asteroide. Entonces, o sea, el ser humano y la naturaleza misma siempre están en un proceso de transformación y de depuración. Busca la destrucción porque a través de la ceniza se regenera y sale más fuerte. Lo mismo nosotros. Tenemos la necesidad de crear una transformación porque creemos que es necesaria la destrucción para una renovación. Luego, lo siguiente, ¿qué es? Todo lo que tiene que ver con el reino del Belial. ¿Qué es lo que le va a ocurrir? Algo que tiene que ver con la conciencia suprema, el sol. Entonces es el sol el que va a enviar tal energía que va a atravesar la capa de ozono y va a fundir todos los sistemas electrónicos, antenas, todo lo que son satélites, todo lo que sean microchips, todo lo que sean sistemas donde haya una función conductual de energía o de carga, batería, lo que sea, todo. Va a haber un apagón planetario, no va a haber dispositivos que funcionen. Por eso dice, y el reino de la bestia se quedó sumido en tinieblas y se mordían la lengua de la impotencia. Y por eso también la reacción de los microchips, cuando se funda, a saber qué reacción va a haber y se va a diluir dentro del torrente sanguíneo y a la gente le van a dar úlceras, ¿no? Entonces, vemos que hay una causa y efecto. Todo lo que el ser humano va creando, se crea una resonancia. Primero la primera resonancia, fíjate, traer un asteroide, o sea que es algo que viene
de tiempo y empiezas a magnetizar, a atraer y termina golpeando el océano. ¿Y por qué el océano? Porque el océano es nuestra mente. Bien, representa nuestra mente. Luego el sol, que representa la conciencia. Entonces, cuando hay una conciencia absoluta, una conciencia más amplia, dice tiene que haber justicia. Entonces, acaba con el ego, que representa la bestia. Cuando ya todo eso está establecido, ahora puede haber justicia, ahora puede haber un nuevo plan. Y para establecer la justicia, estando todo en un desastre, tiene que haber, o sea, en este caso, vienen otras personas a ayudarnos con muchos de nosotros para decir, vamos a restablecer y reorganizar todo esto, pero esta vez con justicia. O sea, por esto, la vara de hierro. O sea, basándonos en el derecho. ¿Cuál es el derecho? La propiedad. El planeta Tierra es nuestro. Entonces vamos a hacer las cosas como tenían que hacer desde principios. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Haz a los demás lo que te gustaría que te hiciesen a ti. Sí, es siempre todo esto lo que yo observo y al final es que no sea y no es que sí sea, sino que lo que hay que ordenar realmente en la mente es la intención de tu corazón, es lo que uno debe siempre de ajustar, porque es donde está el problema. Si yo estoy viendo el regreso de Jesús de una forma idolátrica y no como algo en lo que yo estoy involucrado, es algo que es parte de lo que yo provoco, algo de lo que yo soy parte, sino que yo solo miro el arrebatamiento como que, ay, me están salvando porque yo soy bueno y no como un resultado de yo mismo estoy evolucionando, trascendiendo, que entonces debo de pasar a otra fase. Pero no es que me están rescatando porque yo soy bueno y no quiero que me quemen, pero sí quiero que quemen a los otros. O sea, no es así. Tampoco es un premio. La cosa es que resulta, pero no es que sea. Por eso es tan bonito ese concepto de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Esa es la palabra clave. Las cosas resultantes son las añadiduras, no es el principio, no es la esencia, no es la intención. Resulta, resultó por tanto. Entonces, lo que se siembra con conciencia. Lo que resulta, pues es el beneficio que uno se le traduce, pero no es que se buscan las cosas. Por eso alguien decía, no hay que buscar a Dios para que me libre del infierno, sino para conocerlo a Él. Entonces, obviamente, cuando uno muere, que va a ser otro de los temas que vamos a tocar, todos hemos pasado por estados de conciencia infernales, todos al morir, todos. No sé cuántas veces me habrá chicharrado yo. ¿Sí? Entonces, el hecho es que el conocer, el relacionar con el Creador para llegar a entender la identidad, libra esos estados de conciencia. Y es que es lógico, pues, la verdad os hará libres. En la medida que uno va entendiendo mejor las cosas, se va librando de dolores. ¿Y por qué nos caemos en dolores? Por la ignorancia, como siempre hemos venido hablando. Entonces, el tema es tratar de ordenarnos en nuestro corazón la dirección de las cosas para poder entender mejor lo que se nos está hablando. Y gozar entonces de lo que se nos está hablando. Bueno, voy a cerrar. Saludos a Rafael Pastrana. Gracias, Rafael. Acá hay una bonita pregunta de Andri. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. Negarse a sí mismo es dejar el ego, pregunta Andri. Tomar la cruz es el concepto de unificar todo. Tercera pregunta. Haciendo esto, ¿ya soy un verdadero cristiano y seguidor de Jesús? Bien, bien. Andri creo que va a trascender antes que nosotros. Negarse a sí mismo es dejar el ego. Por ahí va la cosa. Negarse a sí mismo no es negarte lo que tú quieres hacer, que sea algo positivo para ti o positivo para otras personas. O sea, cuando entiendes negarte, en realidad te estás diciendo es negarme a los intereses del ego. ¿Sí? Los Eso es lo intereses que realmente egoístas. tienes que negar. El dejar los intereses del ego. Dejar el ego en sí es un proceso. No es que tú dices, aquí está el ego, toma, listo, ya está. No. Entonces, hay un Satán, ¿sí? Un ego, que es el que siempre busca que te veas que estás separado de los demás. Que tú digas, los demás son eso y yo no tengo nada que ver con ellos. O que sientas que te está atacando o que tú buscas un beneficio por encima de los demás. O sea, a expensas de las demás personas. Entonces tienes que entender que siendo todos uno, no hay conflictos, no hay guerra, no hay enemigos, simplemente tengo que entender
que mi experiencia es lo que estoy generando yo, no que otro me hizo. Él es un resultado de lo que yo llevo magnetizando tiempo, con mis pensamientos y con mis emociones. Puede ser él, como puede haber sido el otro, puede ser un escenario, como puede ser otro escenario. No es la imagen, no son los ídolos, no son ese tipo de formas, ¿sí? Porque al final son campos, no son esos campos mentales, ¿sí? Los campos electromagnéticos, no son ellos. Ellos solamente tienen una apariencia en función de ciertos escenarios, de cierta mezcla de aleatoriedad con matemática, sino que yo estoy creando cosas progresivamente a través de cada emoción que tengo, cada pensamiento. Entonces eso se dispara hacia afuera, se dispara hacia afuera, se dispara hacia afuera. La mezcla de mis emociones y mis pensamientos, lo que hablábamos en esta clase sobre Adán y Eva. Pensamientos, tú estás disparando hacia el exterior. Y dentro del espacio del tiempo van adquiriendo forma. Las personas que son afines a ese rango de vibración son las que se van a conectar. Entonces van a llegar las personas que vibran con esa resonancia que esto estás creando. Por tanto, no tiene ningún sentido decir él es malo o él es bueno. No, él es vibración, es energía, por encima de todo es conciencia, es una mente igual que tú. Y el ego, en cambio, lo que hace es hacerte pensar que tienes enemigos, o que este es tu amigo, o que tengo que tener más amor con este y a este es al que debo odiar, o debo seguir a este y este es... No, todas estas cosas son fachadas, simplemente estamos atrayendo y todo es en realidad un examen. Ahora dice, toma, la cruz es el concepto de unificar todo. Bueno, sí, tiene su parte en el sentido de entender que cruz, antes de ser algo negativo, o sea, tiene dos aspectos. El aspecto espiritual o el aspecto bueno, positivo, llamémosle así, es entender que representa el todo. ¿Sí? Porque la cruz en realidad es, nosotros estamos en el centro, todas las constelaciones están a nuestro alrededor. ¿Sí? Entonces, ese es el centro. Todas las constelaciones, ¿qué representan las constelaciones? El comportamiento. Tenemos diferentes comportamientos, personalidades, ¿no? Como cuando le dicen a alguien, tú eres Géminis, típico de Géminis, ¿no? Está Don Russell. Y después el otro, no, es Capricornio, como yo, ¿no? Entonces el otro es tal cosa. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento, hay una línea conductual de energía que recibimos en el momento que fuimos dados a luz, ¿no? Entonces, tenemos el comportamiento, nosotros gira en torno a nosotros y nosotros en torno a cierto comportamiento, cierta actitud, y cada uno de ellos tiene tres subdivisiones. Al final 360, el círculo, etc. Por eso el concepto de la cruz. Entonces, tomar la cruz en parte es tu propia conciencia, pero también tiene ¿cuál es la parte, la parte opuesta, ¿no? Que es tu propia experiencia de vida, tus propios paradigmas, todo lo que vienes arrastrando. Porque así como hay 12 constelaciones, hay 12 discípulos. Cada discípulo también representa una disciplina, un comportamiento, una personalidad. Esa personalidad empieza siendo una parte negativa de cierta cosa y al final la tenemos que transformar en una cosa positiva. Esto también lo explica Hermes Trismegisto. Entonces, hay 12 aspectos del ego, digamos. Entonces tenemos que irlos transmutando. Bien, vamos a ir transmutando, por eso habla de discípulo, una disciplina en transmutar cada uno de esos niveles o conceptos o escaños, igual que las 12 constelaciones. Y ese es el tema que nosotros tenemos que cargar la responsabilidad de nuestra propia vida y avanzar hacia el despertar de conciencia, porque es lo que representa el Cristo. Haciendo esto ya soy un verdadero cristiano y seguidor de Jesús. Sí, exacto. Entonces, eso es seguir a Jesús. Cuando Jesús dice, sígueme, y alguien dice, no, tú lo que tienes que hacer es seguir a Jesús. Y si Jesús está en Venus, ¿yo cómo llego a Venus? ¿Cómo le sigo? Seguir es imitar. ¿Sí? Entonces, seguir él. Si él dice, haced discípulos, quiere decir que tú tienes que llevar una disciplina, convertir tu vida en un entrenamiento intelectual, un entrenamiento mental, un entrenamiento espiritual, un entrenamiento psíquico, un entrenamiento emocional, un entrenamiento con tus pensamientos, un entrenamiento con tus hábitos. O sea, la vida es un entrenamiento, ese es ser un discípulo, la disciplina. Mira a los monjes tibetanos, su vida es una disciplina, porque pretenden lograr o alcanzar cierta meta, el concepto búdico. Lo mismo aquí, el concepto crístico implica la necesidad de que tu vida sea una disciplina, que tú dediques tu vida a una disciplina. Eso es seguir a Jesús. La salvación la alcanzas con el conocimiento, te salvas de esto y te salvas de lo otro, a través también de tu actitud. Los cambios, ¿sí? Cuando tú adquieres conocimiento hay una sabiduría, sabes cómo aplicar el conocimiento para evitarte problemas, para hacer las cosas de mejor manera. Entonces estás avanzando en ese concepto de salvación.
Y eso te está llevando a la mente crística. Eso es el verdadero cristiano, ¿sí? Y fíjate la gran diferencia entre cristiano, lo que llaman cristiano, que no tiene nada que ver, que es una mezcla dual de elementos judaicos o judíos, de la tradición judía, con arquetipos del cristianismo. Eso es lo que llaman cristianismo, no tiene nada que ver. De hecho, hay gente que llama al catolicismo, lo llama cristianismo, que eso es una aberración, que es aún peor, es mezclarlo, eso que estoy diciendo, con satanismo, ¿sí? Y luego está el hecho de que tú, como ser interior, como ser de luz, entiendas que eres parte de todo, que es lo que Jesús trataba de Sí, entender. mire que interesante porque a Realidad veces, es ser parte de todo. fíjate que dice Pablo, que eso es muy bonito, el acta de decretos que era contraria a nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Y ese es el hecho. Claro, el concepto del acta de decretos que era contraria es bien amplio porque va desde las cuestiones que tienen que ver, por lo menos como yo lo entiendo, ¿no? Desde el karma hasta lo que tú hablas del tema de las constelaciones y de la programación mental que también hacen de estas fuerzas oscuras, desde los astros hasta la cuestión que tiene que ver también con todo el espíritu inmundo que está en el planeta e inmerso en todo lo que vemos, medios de comunicación, juegos, estado de conciencia, etcétera. Pero algo que me llama la atención mucho de lo que decías, y es que era como un malestar en mí, y muchas veces cuando ven estos temas de las constelaciones y las numerologías de las personas, entonces muchos hablan y dicen, no, yo por eso cuando empecé a entender la numerología, el número que le corresponde a tal persona y las constelaciones y su carta astral, entonces yo entiendo que de esa manera yo por eso actúo en consonancia como ella es para ser llevadero. Yo decía, no, o sea, Son había algo en mí que excusas, decía, son ah, excusas. Lo están sí, tomando como excusa. Es como decir que porque soy exactamente. Capricornio tengo que comportarme de determinada manera. No, Fíjate, no. una de las razones por las cuales pienso que la gente no debió conocer el nacimiento de Jesús, de Yeshua, la fecha, era porque iban a empezar con el mismo cuento. Decir, es que eso es porque Jesús era Acuario o porque Jesús era Aries. No, es que no se trata de eso. Es independiente de todo eso. No lo puedes coger como Claro, trampa por para eso, decir, repito, es que yo soy cáncer y los cánceres somos así. No, tú exacto. tienes que Por eso digo que medrar. lo que Pablo dice, el acta de decretos que era contrario a nosotros, él la clavó en la cruz. Lo mismo que tú estás diciendo. Yo me imaginaba, ¿te acuerdas de aquel aparatito que en el centro tenía una pelotita y era como una cruz y le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta y le daba vuelta? No me acuerdo cómo le llamaban, que hace como unos 5 o 7 años fue bien famoso. Era como para relajar. No recuerdo cómo le llamaban. Ah, sí, una cosita que Ok. usaban así en la mano. Ajá, correcto, también. Mm. Exacto. Entonces, cuando estabas hablando de eso y las constelaciones me imaginaba lo mismo, es como una cruz que se está moviendo, o sea, no podemos quedarnos estáticos, sino que tenemos que estar buscando todos esos caracteres buenos, emularlos. Por eso también esas tonteras de que no es que él es flemático, no, es que es cierto, o sea, puedo tener esas características, nací con esa acta, nací con esa marca, nací con esa imposición, nací con esa impronta, pero yo no me voy a quedar ahí, yo no me voy a quedar ahí. Por eso amo mucho esa palabra y la tomo bastante como lo que está diciendo cuando Pablo dice, el acta de decretos que era contraria, él la clavó en la cruz. O sea, quitándole el lado idolátrico, quitándole la responsabilidad a que Jesús es el que me va a cambiar, sino entendiendo que cuando yo me convierto en lo que Andri dice, en ese ser crístico, yo soy el que estoy girando en esa cruz astral y me estoy transmutando. Yo soy el que estoy girando, estoy cambiando de posición y no me estoy quedando estático, sino que estoy transmutando o trascendiendo. Es bien importante eso porque aunque podemos hablar en algún momento de karmas, podemos hablar de lo que sea, de que si en la vida pasada hoy estamos pagando esto y lo otro, sí, lo que quieran, pero no es para que nos quedemos en ese estado, es para que Mm. todo lo trascendamos. Por eso amo lo que dice Pablo. El acta de decretos que era contraria, independientemente si es una maldición generacional, lo que quieran, como le quieran llamar, si es tu carta astral, como quieran llamarlo, si es las constelaciones, es lo que heredaste, las constelaciones familiares, por donde quieran. Pero todo eso, esa impronta que está en nosotros, no es para que muramos con ella, es para que nosotros la trascendamos. Y si no nos ajusta en esta vida, no te preocupes, que hay más vidas para seguirla trascendiendo. Pero el punto es, no abraces nada de eso. Conócelo como información para que sepas dónde estás y hacia dónde vas. ¿Cuál es tu punto de Exacto, partida y hacia dónde vas? Eso es todo. Es para exacto. conocerte a ti mismo. Lo primero para evolucionar es el autoconocimiento.
Así Ah, es. vale, esto, bien, me conozco a mí mismo, Por eso actúo conozco así, mis, padezco esto. Ujú. exacto. Ese Y es una el vez ya te conoces, dice, bueno, ahora vamos a avanzar al siguiente nivel. ahora Mucha vamos a gente se trabajar. agarra de eso para decir, ay, es que yo soy así, es que yo tengo, ¿cómo es? TDAH. Entonces, como tengo problemas de Sí, distracción, TDAH. dice, no, no, no la Entiéndame agarres todo el como mundo. excusa. No la agarres como excusa. Porque cualquier cosa es diagnosticar y le pones un nombre, ¿no? Es decir, autoconócete. Ah, interesante, me dicen que soy tal cosa. Yo soy lo que a mí me dé la gana que sea. Exacto. O sea, es cierto, Lo que tiene por que ejemplo, evolucionar. es cierto, yo tengo cuadros de TDAH, pero yo no, o sea, no me, ¿cómo te digo? No, sí, me gusta conocerlos, me río pero, y a veces soy bien acelerado y por eso tengo muchos problemas con mi esposa, por esos impulsos, esos arrebatos, y yo le digo, sí, tienes razón, perdóname, tengo que seguir trabajando en eso, ¿no? No lo hago con intención. O sea, es cierto, es bueno saber que no lo haces con intención, pero otra cosa es que sepas que no lo haces como intención y otra es que te quedes ahí. ¿Qué vas a hacer? No lo haces como intención, pero no vas a seguir luchando por cambiarlo. Ese es el punto. Bien, la última A mí, pregunta. mi hija me dice, no es que me diagnosticaron TDAH. Le dije, ¿y para a ti qué significa eso? Nada. Le dije, porque así es. Tú eres lo que tú decidas que vas a hacer. Eso solamente mucha gente lo coge como excusa para decir, ah, le dije, yo desde que eras chiquitita sabía que te distraías con X o Y cosa, pero eso no te hace ni mejor ni peor persona, ni es una enfermedad, ni tampoco es un privilegio. Es lo que dice otra persona porque te tratan de encasillar en un concepto. Y tú serás lo que tú decidas quieras ser. Y ya está. Claro que son improntas que están y que son difíciles de lidiar porque son conceptos que están arraigados en el subconsciente y son patrones, son arquetipos que ya están programados en tu interior y que hay que desprogramarlos. Pero la cuestión es no ignorarlos, pero tampoco quedarse en esos estados. Dice Rugni Rusnijim. Máster, una pregunta. ¿Por qué la iglesia romana El hombre cristiana, de los mil nombres. aquí no entendí si está haciendo una sola sociedad en Máster, una pregunta, ¿por qué la iglesia romana cristiana evangélica, no sé si hizo un solo conglomerado o había alguna coma por ahí? Le ¿Por qué faltó la iglesia, budista musulmán. ¿por qué la iglesia católica omite el nombre Yahvé? ¿Por qué es tanto el miedo de esta religión que uno no lo sepa? ¿Sería conveniente pronunciar ese nombre en Israel o no? Es un estudio, o sea, todo lo que tiene que ver con el nombre de Yahweh es para un tema particular porque se entenderían muchos elementos que tienen que ver con la mente, que tienen que ver con el ADN, que tienen que ver con la conciencia, que tienen que ver con los elementos, porque son 4 letras, o sea, hay muchísimo que entender sobre eso. También la vibración tiene su parte interesante, pero ¿por qué la Iglesia Católica ha querido omitir el nombre? Hay varias historias respecto de eso y una de ellas, lo fundamental es cuando tú identificas algo, tú puedes controlar y manejarlo, sabes de qué agarrarte. Y esto es principalmente lo que lleva a uno de los tantos desórdenes que hay en los dogmas, como cuando, por ejemplo, hablan de los desórdenes de los nombres. Cuando dicen Dios, y dicen Dios esto y Dios lo otro, pero es que Dios no es un nombre propio, es, es una etiqueta que se le da a alguien. Por ejemplo, como decir humano, ¿sí? O hombre, o Adán, es colectivo. Lo mismo Dios. Dios es el nombre de una raza. Los dioses, se decía todos los dioses, porque Dios en realidad es una derivación de Zeus. Entonces, estás diciendo Zeus, pero claro, si tú no crees en Zeus, para ti no es el Dios principal, ¿sí? ¿Por qué dices Dios? Bien, lo mismo aquí. Se ha vuelto una cuestión tan ambigua que produce confusión decir Dios, porque eso, Alá es un Dios, ¿sí? Entonces, ¿es un Dios? ¿Le pongo minúscula o mayúscula? Pues tú te crees que en hebreo existen mayúsculas y minúsculas, eso no existe. No existe, existe en el español ponerle mayúsculas y minúsculas. En consecuencia, Dios es Dios. Y Dios no es otra cosa que la etiqueta que se le da a una raza de ciertos seres que son distintos a los seres humanos. Entonces, ellos son los dioses y existen los humanos como existen los ángeles y los demonios. Así que, dame un nombre. Por eso se habla desde el principio, mi nombre, o sea, la etiqueta, lo que lo representa. Entonces, el nombre es una representación y ahí cada letra tiene un significado importante. Por eso fue tan trascendente que ellos dijesen domine, o el dominador, el domine, relacionado con el día domingo.
Sí, el Domine, pero ¿cómo? ¿Por qué Domine? Después en inglés que le pusieron Lord. Sí, pero ¿por qué me pones esas definiciones? Si yo me voy a la etimología, esos términos no tienen nada que ver con Yahweh. Es otro tema también muy interesante, pero creo que habría que expandirse mucho. Pero es relevante saber que estamos hablando de algo concreto porque es empírico. Cuando yo hago una llamada de teléfono, ¿sí? Tengo que escribir exactamente cada número porque tiene una relación, o sea, está conectado con una terminal. Pero si yo me invento los números, no va a llegar a eso, va a llegar a otro lado. De la misma manera, si yo quiero ser empírico, una cuestión específica, igual que ocurre en temas de leyes o que ocurre en cualquier ámbito de la sociedad, yo no puedo llamar a una persona con un nombre porque no me va a responder la persona que yo quiero. Si yo quiero decir Juan, entonces el que se llama Juan voltea, o todos los que se llamen Juan, pero si digo Pedro, no va a voltear ninguno que se llama Juan. Lo mismo aquí. Sí tiene su relevancia el hecho de haber ocultado el nombre porque produce confusión y ambigüedad. Y por encima de todo te desliga de la realidad, que es, hay un grupo específico que respondía a ciertas letras, y eso es un tema largo. ¿Por qué? Y el significado de esas letras y un sonido incluso. ¿Por qué desviaron y empezaron a darle otro tipo de definiciones para crear ambigüedad? Y ahí encontramos la masonería. La G de God. Otros dicen, no, es de Gnosis. Entonces cada quien se inventa lo que le da la gana. Y dice, la masonería tiene un Dios. Y los otros también creen en Dios. Y sí, claro, Dios es un arquetipo. Es todo aquello que representa lo que es superior a ti. Volvemos a la idolatría. En cambio, Yahweh no supone idolatría porque él no está representando otra cosa sino tu propio ser interior. Conócete a ti mismo. Y eso es lo que está diciendo. Amarás a Yahweh. Dice, mira, y lo dice también en hebreo sería, amarás a Yahweh Elohei, ¿sí? O Adonai, tu Adonai, ¿sí? Tu Adonai. Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y después dice Jesús, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿por qué te está diciendo a tu prójimo como a ti mismo? Es lo segundo, al exterior. Pero falta lo interior, es porque él está representando el interior. Y a Heber, todo lo que tú busques y analices sobre esa definición se está refiriendo al Dios que está dentro de ti mismo. Pero no hay algo que está dentro de ti mismo como un parásito o que está adquiriendo posesión. No, es tú, eres una porción. Esto es como un fractal. Tú eres una porción, tu parte, incluso proporcional, ¿sí? Dentro del todo. Tú eres una parte y al mismo eres todo. Entonces, Yahweh es lo que está dentro de ti. Entonces, amarás a Yahweh Eloheinu Adonai, ¿sí? Que está dentro de ti, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Lo que te está diciendo es que tú tienes que amarte a ti mismo. Y eso no se basa solamente en el hecho de cuidarte. Se trata de entender que tú eres parte del todo, que tú eres el centro. Igual que en la ley, el ser humano es el eje central de la sociedad. Es en todo sentido. No puedes transformar en el mundo, no puedes amar a tu prójimo si primero no entiendes que te amas a ti mismo. Y eso no se trata solo, como digo, del cuidado de tu cuerpo, de tu mente, sino de comprender quién eres tú como eje central en el universo. ¿Qué eres tú? Si tú no entiendes que tú eres parte de Dios y no entiendes lo que es un Dios, entonces no has entendido absolutamente nada. Tú eres Elohim, tú eres parte de Elohim. Y Yahweh es tu estado de conciencia que tú tienes que comprender. Por tanto, ¿cómo se dice? La misión número uno del ser humano es conocerse a sí mismo. Y lo han dicho muchos filósofos a lo largo de la historia. En vez de estar buscando a dioses en el exterior, o en templos, o en estatuas, tienen que buscar el Dios que está dentro de sí mismo, porque tu propio cuerpo es un universo, es un Dios. Cualquier parte que tú busques de tu cuerpo, de lo que significa, las proporciones del cuerpo, el significado de los huesos, todo lo que busques, tus células, eres un universo. Si no te conoces a ti mismo, no has entendido la base principal. El número uno es conócete a ti. Luego, cuando has conocido y entendido el Dios y el universo que eres, entonces ahora tú vas a aplicar esa llenura y esa comprensión a otros. Y eso está todo explicado a través de arquetipos a lo largo de todos los libros de la Biblia. Así es. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por tu compañía, Frederick. La otra semana continuamos con la segunda parte porque nos falta todavía entrar en el desarrollo de lo que fue el cristianismo. Solo hablamos de que Jesús no lo fundó, de que Jesús nunca fue la intención de la estructura que hoy tenemos. Así que tenemos que hacer un paso de revisión histórica de cómo nace entonces, porque es lo que tendremos que ir a ver cómo llega hasta lo que hoy conocemos, que yo creo realmente que sería
lo esencial, porque es importante hacer esta revisión, llegar hasta lo que hoy tenemos de manera general, ¿no? Y bueno, y ver realmente qué es eso que hoy tenemos. ¿Es cristianismo? ¿Qué es? ¿Cuál sería el nombre más idóneo de darle? Bueno, gracias por acompañarnos, Freddy. Esto fue Veo Ocultas. Será entonces hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao a todos. Ve Ocultas. Ve Ocultas. Bueno, Frederick Goodman, entonces la próxima semana quedamos en ese tema, ¿verdad? Y anticipado, feliz cumpleaños, don Freddy, para el día de Tomorrow. Gracias. ¿Qué va a Gracias. hacer mañana? ¿Va a ir a trabajar? Pasado mañana. Pasado mañana? Mañana voy a dar un paseíto con Besayo, aunque tiene exámenes. El jueves tengo entrenamiento, así que me da igual si mi cumpleaños me voy a entrenar al sur. Y el viernes quedé con mis amigos. Así que vamos a lo mejor nos vamos por ahí a conversar, a compartir un ratito, dialogar, comernos un helado, aunque en invierno no